buenos días a todos. Arrancamos el miércoles aquí en Tal Cual para acompañarte durante toda la mañana. Vamos a estar hasta las 13 horas, por supuesto, desde el Tribuno. Y antes de arrancar, voy a saludar a mis compañeros, como todas las mañanas. Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás, Luchi? Hermoso día, el día de hoy, soleado, con un sol radiante. Realmente un día espectacular para aprovechar el día de hoy. Así que bueno, lo vamos a estar disfrutando aquí de 11 a 3 en Tal Cual. Son lindos los días con solcito. ¿Cómo estás, Lara? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo están, chicos? La verdad que sí, yo soy fan del calorcito, así como que corra vientito, pero haya sol, me gusta. Ese tiempo me gusta. Y estamos a mitad de semana, arrancando el miércoles con toda la energía. El tiempo acompaña. Va a continuar así, templado, digamos, temperaturas que rondan las máximas en 21 grados. Bastante bien. Hay alguna probabilidad de precipitaciones, es leve, pero está bueno aprovechar el día. Hay solcito, está lindo. Yo les traigo un dato y muy curioso, porque estaba chusmeando. ¿Ustedes vieron Titanic? Sí, por supuesto. Bueno, ¿saben cuántos años pasaron del hundimiento de Titanic? 114 años. Han pasado 84. Claro, ya no han pasado 84 sí. años, sino que han pasado 114 años. Un montón de tiempo en este clásico del cine que seguramente todos lo vieron, lo que están ahí ya apareciendo en el chat de a poco. Si recuerdan a Titanic, recuerdan a Jack, recuerdan a Rose. Gran película. Gran película. Sí. ¿Alguna perlita que recuerdes así que te gustaba? Y tenía sus icónicas escenas como esta que tengo aquí atrás, ¿no? La escena de Rose en la parte delantera del barco, prácticamente volando, ¿no? La escena de donde él la pinta. También. Esa me gustaba, era como hot. Es verdad, es cierto, sí, la recuerdo. Y además, bueno, todos los memes que nos ha dejado DiCaprio también a lo largo de su trayectoria actoral, podemos decir. Un gran protagonista de memes, DiCaprio, históricamente, ¿no? Ahí está. ¿Te acuerdas cuando hay alguien con vida aquí? Y aparece Jack que no daba más. Estaba grande la tabla para que suba. Entraba él, bueno, ahí está. Ese es un video hecho con inteligencia artificial. Sí, porque entraba, había lugar para los dos. Bueno, es una de las escenas discutidas en el cine de esta histórica película que hoy, bueno, la película no, pero el Titanic se hundió hace 114 años, que bueno, también marcó un hito en la navegación, si se quiere, ¿no? No, es impresionante. O sea que esto que estamos viendo ahora es para develar que Jack sí entraba en la tabla. Leonardo DiCaprio no debería haber muerto. Porque encima, no sé, esta para mí es el momento top, el prime de Leonardo DiCaprio para mí en cuanto a personajes, porque bueno, tiene una carrera muy larga y acá es como pum. Sí, aparte estaba joven, estéticamente estaba muy bien, también. Muy lindo. Sí, estaba a tope de gama ahí, Leonardo DiCaprio. Impresionante. O sea, chicos, sí entraba Leonardo. ¿Por qué Rose le hizo eso? Medio egoísta estuvo en ese momento. ¿Quién sabe, no? Capaz que igual sobrevivía a Jack y después le era infiel a Rose, entonces ella dijo, bueno, no pasará, me quedo con un buen recuerdo. Diría el Piti Álvarez, era su vida o la mía. Exactamente. Y ahí lo vemos a Jack, 114 años del Titanic. ¿Ustedes qué dicen? ¿Entraba o no entraba en esa tabla, en esta película icónica? Que me da ganas de verla. Siempre que la pasan por la tele, viste que te da ganas de volver a verla y los grandes memes, además, que nos deja todo un DiCaprio. clásico, ¿no? Justamente, me acuerdo cuando la pasaban en la tele, era sentarse a ver el Titanic, porque bueno, es una gran película realmente. Sí, me gusta. Muy buena para ver el Titanic. O es un planazo, Así que ya saben, la pueden ver. Hace 114 años se hundió el Titanic y le traemos esta perlita. ¿Lloran con Titanic o no? Sí, yo lloro. No, ya no. ¿No? ¿Ya no? Ya no. Ya está. A mí me sigue. Tantas me veces que la ves, ya perdés esa sensibilidad. Y qué locura, estamos en 15 de abril ya, ¿no? La mitad del cuarto mes del año, qué rápido pasó todo, ¿no? Han pasado 114, ahí está, han pasado 84 años. Todavía, yo recuerdo ese meme y lo uso siempre, lo traigo, es más, lo tengo en sticker del celular, ¿viste? También lo tengo porque si alguien que te contesta muy tarde le mandás. Y ahí está la cantidad de cosas que se pueden hacer sobre... Claro, podían jugar hasta el truco ahí sentaditos los dos. Estuvo un poco egoísta. Pueden tomar unos mates.
Sí, es cierto. Estuvo bastante egoísta. Bueno, le traemos esta perlita para arrancar la mañana, el miércoles, que arranca con todo. Buen clima en la ciudad de Salta. Nosotros que vamos a acompañarte hasta la 1, pero nos vamos directamente a la información, al barrio Castañares. Ayer el diario El Tribuno tuvo toda la cobertura de lo que sucedió en una escuela de la zona norte, porque se denunciaron un caso de bullying y además circulación de material inapropiado entre los estudiantes de 5º grado. Esto alertó a los padres, al igual que a todos los directivos. Intervino también el Ministerio de Educación y se está trabajando en este caso para saber qué es lo que sucedió. Hay muchas versiones entre los padres, entre los docentes y entre los alumnos, y lo que los padres solicitan es que por favor intercedan y que le garanticen a ellos que, bueno, que quede todo bien en este caso, que puedan, más que nada proteger a los menores y activar un protocolo en este tipo de casos de bullying. La principal preocupación radica justamente por la exposición a material pornográfico, que es el principal tema que hizo saltar las alarmas. Obviamente también la presencia del dispositivo, del celular en el establecimiento, pero lo que disparó la preocupación de los padres es justamente la exposición a material pornográfico. Así que bueno, es una de las cuestiones que han saltado a la luz. También se habló de un caso de bullying, por lo cual, bueno, es la gran preocupación en la escuela de Castañares. Y para chicos muy chicos, digamos, porque quinto grado son muy chiquitos todavía, más o menos 10, 11 años, y bueno, expuestos en el baño de varones específicamente, con otros compañeros que ya fueron suspendidos. O sea, van a tomar clases desde sus casas con cartillas. Eso es lo que explicaban ayer al Tribuno, digamos, ante la alerta de los padres y la preocupación también, que es entendible, que sus hijos estén expuestos a ese tipo de contenido. Sí, además de la intervención de la escuela como tal por parte del Ministerio de Educación, a cargo de la licenciada Susana Urdíñez, ¿no?, que va a estar presente todos los días en el colegio durante un determinado tiempo para poder llegar a una normalización de la situación y sobre todo también estudiar qué está pasando, ¿no?, a analizar lo que sucedió, lo que dicen también los chicos, lo que dicen también los padres, que bueno, una de las grandes cosas que reclamaron los padres fue justamente la ausencia de la directora y la falta de la información en este caso, ¿no? Sí, es preocupante el tema del bullying. Es más, a esta hora de la mañana también en la escuela ex normal los padres tuvieron que retirar a sus hijas por una presunta denuncia de casos de bullying. Y esto hace menos de un mes, el 30 de marzo, un caso que nos interpeló a todos. Estamos hablando de el asesinato adentro de una escuela en Santa Fe, en San Cristóbal específicamente, donde un menor de 15 años con una escopeta mató a su compañero de 13 años. Y es realmente preocupante lo que sucede, sobre todo con los adolescentes y todo lo que surgió a raíz de este caso. Después, todas las preguntas que uno se hace como un adulto responsable, qué es lo que está pasando y qué es lo que le pasó a este joven en el medio que actuó de esa manera. Y para hablar de este tema específicamente sobre más que nada la radicalización digital, estamos con Yael Bischoff, licenciada en criminalística y especialista en ciberdelitos contra líneas. ¿Cómo estás, Yael? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Muchas gracias por el espacio. La idea es llevar un poco de tranquilidad a las casas, brindarles herramientas para que sepan reconocer estas situaciones. Lo que vamos a hablar también va a estar muy relacionado con el caso de Castañares. Porque bueno, para arrancar, para hablar de redes de radicalización digital tenemos que hablar de los 3 tipos de riesgos que hay en línea respecto de los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar tenemos el riesgo de contenido. Hablando de esto, de que los chicos estuvieron expuestos a contenido pornográfico. En Argentina particularmente, las últimas estadísticas de UNICEF nos dice que los chicos a partir de los 9 años tienen un dispositivo propio. En el uso del dispositivo hay una exposición a mucho contenido nocivo, sobre todo cuando no hay una supervisión. Cuando se arranca el uso del dispositivo como si fuera un juguete, más allá de que sea un celular o sea una tablet, los chicos pueden acceder a este tipo de material y a muchos otros que son nocivos. Entonces, entre eso podemos mencionar la pornografía, el material de abuso sexual infantil específicamente, contenido violento, páginas que incitan a los chicos a trastornos alimenticios,
Entonces, todo eso está en las redes sociales, está en los videos de YouTube, está en las plataformas. Entonces, lo ideal es que el uso del dispositivo vaya siendo progresivo por parte de los chicos, brindándole las herramientas para que sepan de estas cosas. Entonces, la entrega del celular, primero hay que considerar el celular como una herramienta, porque la mayoría de las veces los papás te dicen, bueno, porque se vuelve solo del colegio, porque necesitamos ubicarlo. Bueno, verlo como una herramienta y no como un juguete, y con los límites necesarios. Entonces, el control sobre lo que consumen es re importante. Otra de las problemáticas es el consumo de sustancias. Deben haber visto que hay muchos streamers que hablan del consumo de sustancias ilegales como si fuera un juego. Entonces, previo a la entrega del teléfono, hablar de todas estas cuestiones. El segundo riesgo que tenemos es el riesgo de contacto, que es cuando los chicos están expuestos a contactarse con adultos, o sea, los adultos se contactan con ellos. Normalmente hacemos referencia a situaciones de grooming, que es el acoso sexual por parte de un adulto hacia un menor de edad, que ahora decimos más bien por parte de una persona punible hacia un menor de edad, porque han habido casos de chicos de 16, 17 años que han estado involucrados en casos de grooming. Ahora, otra de las problemáticas que estamos viendo respecto a este contacto son justamente las redes de radicalización digital, en la que captan a los chicos para irlos acercando a este tipo de material violento, al fanatismo por los extremos. ¿Sí? La mayoría de estos grupos que se han descubierto hasta ahora van muy de la mano con la supremacía blanca, idolatrar situaciones bélicas, masacres previas, como por ejemplo la de Columbine, que en este caso, bueno, la de True Crime arranca con eso. ¿Y estos ciberdelincuentes buscan específicamente algún perfil en los adolescentes? Sí. Que va de la mano con el tercer riesgo, que es el de conducta. ¿Sí? Cuando los chicos expresan en sus redes sociales simpatización por alguna de estas circunstancias, de estas radicalizaciones, hablar, por ejemplo, ya tuvimos el tema de los incels previamente cuando salió la serie Adolescencia. Tenemos grupos de misándricas en redes también, o sea, va de los dos lados. También podemos encontrarnos con, ahora están hablando del... Ay, no me sale la palabra. Tenemos la supremacía blanca y del otro lado están hablando de la discriminación inversa en redes sociales. Un lugar donde se habla mucho de esto es el ex Twitter, en X. ¿Sí? Entonces, que los menores de edad se encuentren en esta red social y comenten acerca de estos temas, los expone mucho más a ser captados por estas redes. ¿Sí? Y otro factor es cuando el chico tiene algún vínculo ausente, cuando se siente solo, cuando no encuentra un grupo de pertenencia, cuando hay una situación de bullying previa, es mucho más probable que se acerque a estas redes porque encuentran contención, encuentran pertenencia justamente, que es lo que busca un chico en la adolescencia sobre todo. ¿Y de qué manera se da este proceso de captación? ¿Desde qué redes sociales? Sabemos que en general en lo que es Twitter está claro que hay una exposición constante hacia diferentes tipos de contenidos muy sensibles y muy peligrosos, pero bueno, ¿de qué manera también, en qué otras redes, en qué otras plataformas se da esta captación? Bien, es una excelente pregunta porque yo muchas veces me he quejado de, por ejemplo, Telegram, que es muy llamativo que un menor de edad tenga Telegram. Todos sabemos que mediante esa red social se mueven muchas cosas ilegales, es el medio directo para conseguir sustancias, lo sabemos todos, pero ahora se están moviendo en Discord. Entonces, el primer contacto suele ser a través de los juegos online y de ahí pasan a esta plataforma que permite, tiene una dinámica similar a lo que era el MSN, nada más que permite llamadas grupales. Entonces, tienen grupos ahí donde comparten contenido, hablan, forman su grupo, que si bien es un medio para la socialización adolescente, no es que ahora vamos a demonizar Discord y los chicos no lo pueden usar, sino que estemos más atentos. ¿Y cuáles son las señales de alerta, justamente? ¿Estar atentos a qué específicamente? Bueno, particularmente en el caso de Santa Fe había algo que había llamado la atención. A mí me llamó la atención desde el momento que me puse a ver todas las notas que hicieron en el lugar, que los compañeritos hacían referencia a que él hablaba mucho en inglés con sus amigos. Más allá de que las plataformas permiten esto de la socialización con gente que está en otros países, hay algunas palabras que nos pueden llamar la atención, que usan comúnmente en estos dialectos, que por ejemplo based o saint o red pill, que hacen un poco referencia a estas conductas violentas.
Aparte de eso del uso de nuevo vocabulario, que estaría bueno esto de tener esa conversación, ay, ¿qué es esto? ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué hablan? Es re importante esa comunicación en la casa. Bueno, el traslado al secretismo de todo lo que se hace con el celular, eso también es una señal de alerta, el aislamiento, que el chico deje de juntarse con los compañeros de la escuela, con los amigos del club y se retraiga, y cuando se le hace la pregunta de qué hace con el celular, hay una posición defensiva. Eso es una alerta bastante importante. También, bueno, expresiones de admiración hacia personas que han cometido hechos violentos, interés por armas, explosivos. Demás está decir que no es saludable acercar a menores de edad a cualquier tipo de arma, aunque se considere una actividad recreativa, porque a nivel psicológico no es bueno. Y más en el caso de Santa Fe, que el chico particularmente ya estaba con un tratamiento terapéutico. Y bueno, si bien estaba normalizado en la casa, tampoco vamos a pretender que una persona como el abuelo sepa todas estas cosas. Lo consideraban una actividad recreativa el hecho de ir a cazar, por ejemplo, pero sí hay que empezar a hacer como un análisis y pensar 2 veces antes de acercar a un menor a un arma. Y hay una investigación judicial sobre esto, sobre una posible red de radicalización digital en torno a todo esto que sucedió en San Cristóbal. ¿Es un caso aislado o es algo que ya está sucediendo en nuestro país? No, la realidad es que deberíamos estar en alerta roja. ¿Sí? La investigación que yo les acerqué es la investigación de Rodrigo Álvarez. Él trabaja en Argentina Cibersegura y forma parte de Fundación Lea, es uno de mis colegas, y él tuvo la gentileza de acercarme la información para que yo la pueda exponer en los medios. Lleva mucho tiempo esta investigación. No es ahora porque surge el caso, pero esto ya se venía investigando. Inclusive después del caso de San Cristóbal tuvimos 2 casos más que no llegaron a ser un homicidio, pero hubo chicos que llevaron armas a los colegios en Chaco y en Tucumán. No es la única red, sí, pero ya 3 de estas redes fueron declaradas como organizaciones terroristas por Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es una investigación que lleva bastante tiempo y que se está viendo no solamente en las redes sociales que nosotros usamos habitualmente, sino en foros como Reddit, por ejemplo, que ahí es donde empiezan a captar a los chicos, justamente porque empiezan a mostrar un interés en alguna de estas cosas. Entonces la red dice, bueno, este es el perfil de una persona que puede ingresar acá. Entonces poco a poco los van exponiendo a contenido violento, les van enviando mensajes como idealizando estas cosas, hablando de que son héroes y cosas por el estilo, hasta que los convencen de llevar a cabo el hecho, que es lo que sucedió en Santa Fe. Y como que buscan todo el tiempo esa fidelización, que bueno, hace tal acto para demostrar como un compromiso con ese grupo. Como para ir escalando en la jerarquía del grupo. ¿Y qué responsabilidad legal tienen estas plataformas digitales a la hora de, por ejemplo, no sé, Twitter o el acceso de Telegram o de los juegos, de los foros de Reddit, de Discord y demás? ¿Qué responsabilidad legal tienen en estos casos? ¿Qué pueden hacer las plataformas para evitar estas Bueno, la realidad es que las plataformas tienen un sistema bastante eficiente de detección de estas cosas, pero es justamente porque estas personas, previo a empezar estos movimientos, se crean todo un lenguaje propio, como esto que hablábamos recién de palabras bastante específicas que ya se han identificado, pero de toda la vida. Inclusive si lo llevamos a otro ámbito, los grupos de pedófilos en Facebook no hablan explícitamente de lo que están compartiendo, sino que usan otro lenguaje. Que así todo Facebook a principio de año fue que descubrieron el grupo de las princesas de papá, que era un grupo de personas mayoritariamente de México, pero había de todo el mundo, que compartían fotos de menores abiertamente en un grupo de Facebook. Y Facebook demoró muchísimo, tuvo que haber una denuncia para que den de baja el grupo, cuando las fotos estaban ahí. O sea, no hubo un buen manejo. Las plataformas no tienen un buen sistema de detección. Si vos escribís alguna palabra referida a matar o muerte en las plataformas, te va a mandar un mensaje automáticamente hablando de que vos estás incitando al odio o bien que te mandan ayuda al suicida. Sí. Pero son palabras explícitas. Todo este nuevo lenguaje que se maneja en las plataformas es muy difícil de detectar. Sin embargo, obviamente las plataformas van a tener que ver la forma de detectar estas cosas. Y te consulto acerca de, mencionabas estas palabras. ¿Qué significan particularmente? Yo no las conozco a muchas.
Bueno, hay algunas, estas que, bueno, salieron ahora, que son como las que se relacionaron más con el caso este de San Cristóbal. Bassett hace referencia a algo que está basado en, como las bases de. Saint hace referencia a algo santo, algo divino, que es como suelen llamar a los que cometen estos actos violentos, como que los idolatran de esa manera. Y Red Pill hace referencia a la película Matrix, a la píldora roja. Pero como estas palabras van a surgir nuevas, porque normalmente cuando aparecen estos códigos, cuando se vuelven virales estos códigos, hay una modificación del lenguaje. Así que más allá de que conozcamos estos términos, que deben ser muchos más, hay que estar atentos a todo esto que les decía hace rato, el secretismo, el aislamiento. Como que la tarea recae sobre los adultos directamente en controlar a los menores qué es lo que consumen en sus pantallas digitales, porque hablábamos de algo que nos interpela a todos y no es solo el peligro, ya no está solo en la calle, sino también a través de un celular. No sabemos quién puede estar operando atrás de eso, sin causar pánico, pero sí tener la responsabilidad de cuidarlos. Totalmente, la realidad es que por ahí hay una falsa sensación de que los chicos están jugando en el cuarto y están seguros por estar adentro de la casa, pero en internet hay muchos peligros que se están presentando, como les decía, el grooming, la exposición a la pornografía, es una problemática bastante amplia. Y si bien, bueno, a nivel legislativo, por ejemplo, Salta ya estaría a punto de aprobar la ley sobre bullying, la modificación del Código de Contravenciones, que es no menor, ya hay varias provincias que están tratando esto, San Juan también, en Mendoza también, como para tener una iniciativa contra esto, porque, bueno, la queja de los colegios es que por ahí llaman a los papás y los papás no van. Claro. Entonces, por ahí hay una falta de acompañamiento, o quizás hay una falta de herramientas, o la información no está tan a la mano, que bueno, que desde la fundación lo que nosotros tratamos es acercar esa información. Pero bueno, lo ideal sería, como papás, una de las tareas es estar informados de estas cuestiones y bueno, tratar de dejar de ver el celular como un juguete y tratar realmente de que sea una herramienta, siempre con límites, con reglas, horarios. Es súper importante. Y la mayoría, perdón, ¿no? La mayoría de teléfonos vienen con esta forma de control parental, por ejemplo, para los más chicos, en el caso que acceden al teléfono. También podría servir, digamos, como bloquear ciertas aplicaciones. Es útil la herramienta de control parental, pero hasta cierto punto. Vos tenés que generar ese límite y esa confianza sobre el uso de la tecnología para que ellos tengan la capacidad de identificar estas cosas y que lo comuniquen a un adulto. Porque ese es otro tema. Los chicos no se pueden cuidar de algo que no conocen. Entonces, si ellos no tienen esta información, no lo van a poder identificar. Entonces, ir regulando el uso del dispositivo hasta tratar de llegar de la mejor manera posible a la adolescencia, que es cuando ya no podemos estar entrometidos en lo que hacen con el teléfono porque necesitan cierta privacidad, pero que esté esa confianza, ese conocimiento, esas herramientas y los límites sobre el uso. Uno de los mayores problemas que te comentan los docentes es que los chicos se duermen en el colegio. Se duermen porque se trasnochan con el celular. Entonces, poner algunos límites en casa de hasta qué hora se van a usar los dispositivos, en el horario de hacer tarea o lo que sea. Bueno, el celular es para hacer la tarea en todo caso porque lo usan como un medio para trabajar. Pero, bueno, tratarlo de esa manera, no como a libre demanda, como bueno, claro, toma y no llores. Y también es importante educar con el ejemplo en ese sentido, ¿no? Tal cual. Acompañar desde las casas esto de mínimamente, bueno, cenemos sin el teléfono, claro, es el único momento que comparte toda la familia. Tratar de hacerlo sin ninguna pantalla, porque si no está el teléfono, está el televisor, y hablar de estos temas. Esto no puede ser tabú. Esto que pasó en la escuela, el tema del consumo de pornografía, vos no podés entregar un celular sin hablar de eso antes. Y estamos hablando de chicos de 11 años. Aunque suene horrible, el consumo de pornografía está arrancando a los 8 años. Y eso es terrible a nivel psicológico. Y es porque los chicos tienen el celular y están solos con el celular. Entonces no hay un límite de lo que consumen, solamente hace falta que se les acerque un chico más grande que ya haya visto eso para que se los muestre y no hay vuelta atrás. Entonces, y puede ser un descuido, ¿no? Por eso los chicos tienen que haber hablado de estas cosas, saber que eso no es apropiado para su edad. Porque en algún momento contó un padre el hecho de que ellos tenían controlado a su hijo con control parental, hablaban de estas cosas y en un descuido, en el transcurso del transporte de casa al colegio, uno de los chicos que estaba en el transporte les mostró un video de este tipo al chico.
chico. Entonces, uno no puede estar controlando todo, pero sí puede brindarles herramientas para que ellos también sepan cómo cuidarse. Y teniendo en cuenta el marco legal, judicial, digamos, en el caso de San Cristóbal, el atacante es no punible, ¿no? Por su edad y demás. Y te pregunto también por la nueva ley penal juvenil, ¿es suficiente para tratar este tipo de cosas? ¿O de qué manera tendría que llevarse a cabo en este caso de radicalización digital, ¿no? Bien, en este caso no se va a aplicar la nueva ley, claro, porque entra en vigencia en septiembre. Sí, sí. Y lo máximo a lo que va a llegar es que este chico quede en una institución de salud mental, que sería lo mejor para él también. Sí. Porque, como dice la normativa, si se considera una persona peligrosa para sí misma o para los demás, tiene que quedar en una institución de salud mental. Y la nueva ley no es suficiente, es como ponerle una curita a todo esto, porque la realidad es que si los menores están delinquiendo es porque hay todo un trasfondo. Desde la psicología, la edad de imputabilidad estaba puesta donde estaba por una cuestión de desarrollo psicológico, por una cuestión de capacidad de decisión y de comprensión de los hechos. Y no es que esté totalmente en contra, sino que siento que la problemática es mucho más profunda y que habría que ver qué sucede en el entorno de esos menores que los lleva a delinquir y que necesitan un acompañamiento. Los chicos están muy solos. Esa es la realidad. Los chicos están muy solos y estamos viendo hechos cada vez más aberrantes, más violentos, pero es todo parte de lo mismo. Hay problemas en la educación, hay problemas en el acompañamiento familiar, hay una carencia económica muy grande, entonces no es solamente bajar la edad de imputabilidad, sino que hay un contexto a nivel global, el contexto sociopolítico, el contexto económico, todo influye para que estemos viendo esta cantidad de delitos en menores. Pero bueno, vamos a ir viendo. La iniciativa de la ley de bullying me gusta, me agrada, está buena porque hace que los padres se involucren. Para los que no sepan qué propone el proyecto, es que los padres de los chicos que hacen bullying y que se los ha llamado reiteradas veces a la institución y no han ido o no han tenido la intención de solventar estas circunstancias, tengan que cumplir horas de trabajo comunitario o bien pagar multas de hasta 2 millones de pesos. Los titulares hablan de cárcel, pero la realidad es que es muy difícil porque es una modificación al Código de Contravenciones. En realidad no hay pena de cárcel para una contravención, pero busca justamente esto, que los papás se involucren más, porque en todo el desarrollo de los chicos, la escuela y la casa tiene que ser un equipo. Entonces, claro, hablamos siempre de comunidad educativa y por ahí cree que solo recae entre los maestros y los directivos o el Ministerio de Educación, pero el rol fundamental también es de los padres y acompañamiento, porque vemos en casos de padres que no están de acuerdo si una maestra le reclama tal cosa. Entonces creo que es un trabajo entre ambos y para llevar adelante y sobre todo proteger a los chicos en esta época. Es un trabajo conjunto, tratamos de poner todos de nuestra parte, y bueno, lo único que me gustaría aclarar es, se criticó mucho la actuación de los docentes en el caso de San Cristóbal, pero bueno, gente, tienen que entender que Argentina no tiene un protocolo contra tiroteos. Así que se entiende, todos entraron en pánico y obviamente va a ser algo que vamos a tener que rever. Va a ser algo que quizás tengamos que pensar en implementar. Muchísimas gracias, Jael, por toda la información. Nosotros nos vamos a una breve pausa y quédate ahí porque ya seguimos con más Tal Cual.
En nuestro centro médico contamos con el consultorio de demanda espontánea, un espacio pensado para que nuestros asegurados puedan acceder a atención médica sin turno previo. De lunes a viernes, de 9 a 20 horas en el centro médico, nuestros especialistas están disponibles para brindarte controles de salud, consultas de resolución ambulatoria, certificados médicos y prescripción de recetas. La atención es por orden de llegada, con el profesional asignado al consultorio en ese momento. Ante cualquier duda, podés consultar la agenda. El consultorio de demanda espontánea es otro beneficio exclusivo para nuestros asegurados del Coseguro Altos de Salta. Lazo con los changos, ¿no? Tranquilo, solamente falta comprar. Hermano, te está hecho pie de jubilación ya, ¿no? ¡Ey! Yo me encargo. Cielos rasos de PVC, resistentes a la humedad, sin mantenimiento y con instalación rápida. Tu quincho listo para disfrutar sin complicarte. ¿Y qué te dije? Ahora sí que es otra cosa, ¿no? Y muy fácil de limpiar. NSA, en cada espacio, un estilo a medida. UCASAL, más que una universidad, es una experiencia que se vive, que inspira y acompaña, donde cada rincón guarda una historia y cada experiencia deja huella. Viví la experiencia UCASAL. Estamos de vuelta, queridos amigos, aquí seguimos con Tal Cual hasta las 13 horas. Pasó este primer bloque muy interesante donde hablábamos también sobre estas redes de radicalización digital y seguimos con un tema que viene generando preocupación ya hace algunos años en el norte argentino, sobre todo en Salta, que es el aumento exponencial de los casos de enfermedades de transmisión sexual. Lo vamos a estar hablando y lo vamos a estar tratando el día de hoy junto a nuestra invitada, nuestra segunda invitada del día, Sabrina Ríos. Ella es sexóloga, vamos a estar hablando un poco de este tema. ¿Cómo estás, Sabrina? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenos días. Bueno, este dato que nos preocupa, pero ya lo hablábamos la semana pasada también con el doctor Navarro. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes, sobre todo, esta nueva generación? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se cuidan a la hora de tener una relación sexoafectiva o solamente sexual? Bueno, la verdad es que yo lo voy a tomar como un mito a esto de que es una cuestión de los jóvenes o algo que está pasando ahora, porque en realidad ha pasado siempre y hoy lo alarmante es que hay muchísima información que por ahí va por ahí la cuestión, ¿no? Como hay mucha información, ¿por qué sigue pasando? Y es justamente porque la información no va a quitar la necesidad de educarnos, por eso es tan importante la educación sexual integral, por ejemplo, que ahí sí podemos hablar de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, en lo que corresponde al colegio, pero la educación en sexualidad es algo que nos compete absolutamente todos y que incluso en las estadísticas nos podemos encontrar con que estamos absolutamente todos en riesgo, casi desde los aproximadamente 15 años hasta los 50 estamos todos comprometidos en las estadísticas. Entonces no es una cuestión que pasa solamente con niños o adolescentes, sino que es algo que nos atraviesa como sociedad y tendríamos más que cuestionarnos, por ejemplo, de qué manera estamos viviendo la sexualidad para que esto siga ocurriendo, ¿no? De hecho, hay dificultades para tener encuentros sexuales, yo en el consultorio lo veo todo el tiempo, pero hay aún más dificultad de hablar sobre sexo asociándolo a la salud, asociándolo al cuidado, ¿no? Al testeo también, por ejemplo. Se relacionan todas estas cosas más con cuestiones como tabú, con estigmas. De hecho, también un grave problema es que los diagnósticos a veces llegan, pero llegan muy tarde, cuando son cosas que por lo general son evitables, la mayoría puede que sean evitables con el uso mismo del preservativo, ¿no? Sí. Pero llegan tarde al testeo y llegan tarde también a los diagnósticos por vergüenza, por miedo, por el estigma social que se genera alrededor. Entonces, es muy importante que empecemos a considerar esto, como les decía, como algo transversal que nos atraviesa a todas las personas, porque o practicamos sexo o hablamos de sexo, consumimos sexo, en algún momento el sexo toca nuestras vidas, la sexualidad es nuestra identidad, es quienes estamos siendo en este momento también a lo largo de nuestra vida, o sea, eso va moviéndose, va mutando, entonces es algo que sí o sí nos toca, que es responsabilidad de todos, más allá de que tengas un diagnóstico positivo o negativo en algo.
Y ahora con lo decías, ¿no? El tema de la información y la sobreinformación que hay con lo que respecta a las redes sociales y demás, ¿cómo sentís que hay prevención por parte de las personas? ¿Hay conciencia sobre esto o no? Imagínate que es como si dejáramos la responsabilidad de esa educación o de toda esa información fehaciente, certificada, científica que necesitamos al algoritmo. Claro. Es como que si te llega esa información, buenísimo, y si no, la perdiste. Hay mucho, como les decía recién, circulando en redes sociales. Desde mi lugar, por ejemplo, que soy psicóloga y sexóloga y tengo otros abordajes también que tienen que ver con lo vincular, por ejemplo, puedo dar información en mis redes sociales, pero mi público es principalmente de mujeres y de 25 a 45 años. Queda mucha gente por fuera ahí, ¿sí? Entonces no podemos depender solamente de los perfiles que consumimos. Esto es algo, como les decía, que tenemos que empezar a tomar desde nuestra propia responsabilidad, con responsabilidad, ¿no? Como personas adultas. Hablar de sexo por ahí se lo toma como algo, como un chiste o como una burla o como algo banal, y en realidad, como les decía recién, es algo que nos atraviesa como seres humanos. La sexualidad habla de nuestra identidad, habla de cómo nos vinculamos, de con quién nos vinculamos, de qué maneras, qué herramientas tenemos. Ahí también, por ejemplo, en la educación sexual, que hay muchos mitos respecto a si está bien o no tener educación sexual, que es un conflicto bastante absurdo, porque en realidad la educación sexual no erotiza a los niños, no les da información para tener relaciones sexuales, sino que justamente lo que les enseña es a hablar de su cuerpo, a tener conciencia y noción de los límites, del riesgo, poder poner en palabras cosas que incluso a los adultos, y yo lo veo todo el tiempo en el consultorio, nos cuesta todavía apalabrar, ¿sí? Entonces es necesario que cada ser humano que esté del otro lado, nosotros aquí como adultos también responsables, podamos tomar conversaciones con nosotros mismos y con las personas con las que nos vinculemos desde un lugar responsable, ¿no? Como les decía recién, para que esto circule desde un lugar honesto y de cuidado, porque básicamente en eso se tendría que basar, y sumado el consentimiento, un encuentro sexual, tanto con nosotros mismos como con alguien más. ¿Y qué estaría pasando? O sea, ¿es el algoritmo de las personas que les muestran, por ejemplo, que no es necesario el uso del preservativo, o qué es lo que pasa que aumentan, digamos, las enfermedades de transmisión sexual? No, ahí no hablaría del algoritmo, tampoco es claro que sea mi área, ¿no? Pero lo que sí creo que pasa es que subestimamos el riesgo, que tenemos esta idea de que a mí no me va a pasar. Hay algo muy loco que ocurre, que por ahí yo los invito a ustedes que se vayan preguntando internamente, no que lo contesten al aire, pero que se lo pregunten, ¿no? Como si alguna vez a ustedes les ha pasado, por ejemplo, pensar, bueno, pero yo la conozco, ¿no? Mi mamá es amiga de su prima, ¿no? Como que empezamos a hacer asociaciones en la cabeza que en realidad no tienen nada que ver con el cuidado real de nuestro cuerpo. No tienen nada que ver. O lo conozco hace mucho tiempo, o hace mucho que tenemos relaciones, ¿no? Como si la cantidad de tiempo o la cercanía del vínculo quitara o nos inmunizara de alguna manera, o nos quitara la responsabilidad del cuidado. Y la verdad es que también dentro de lo que es el mito, ¿no? Se asocia, por ejemplo, al riesgo con la noche, la locura, la promiscuidad, y en realidad ocurre muchísimo más en las relaciones de larga data y a donde se supone que hay confianza y exclusividad, justamente porque damos por sentado el cuidado. No nos testeamos, no preguntamos, asumimos y no usamos el preservativo porque es mi novia o es mi novio, ¿no? Sí. Otro gran mito que también me gustaría que hoy pongamos sobre la mesa es que el preservativo lo tiene que traer el varón. Y en realidad no es obligación, o sea, estaría buenísimo, pero no es obligación solo del varón traer. Sí es obligación rotunda de que se lo ponga y no se lo saque durante la relación sexual. Pero también nosotras, en relaciones heterosexuales, por ejemplo, podemos traer el preservativo. O sea, tenemos que sacarnos ya de la cabeza de que va a quedar mal o que qué va a pensar. Claro, estamos hablando algo de un cuidado, ¿no? Cuidado. De algo cultural. Sí. Exactamente. Es salud, sobre todo, como dice Lara, cuidarse a la hora de un encuentro sexual. Y pasa también hoy que el cuidado va más orientado hacia la posibilidad de no quedar embarazada que de la protección ante las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Bueno, de hecho también, no sé hoy por hoy, ojalá que no, pero por lo menos en la escuela, cuando yo cursaba allá por el, 2003, 2005, todavía cuando nos daban esa educación sexual que teníamos en ese entonces, estaba todo orientado a evitar que tengas sexo y que si tenías sexo evites quedarte embarazada. Y también la responsabilidad estaba puesta sobre la mujer. De hecho, como les decía recién, el cuidado sigue puesto dentro
del ámbito de la mujer, ¿no? Como vos tienes que pedirle que se ponga el preservativo, ¿no? Y en realidad es una responsabilidad, como les decía recién, de todos y todas, es un 100% de responsabilidad individual, personal, que se comparte con el 100% de responsabilidad del otro, pero yo me tengo que cuidar. Y saber que si bien puedo tener algún método de que evite algún embarazo no deseado, por ejemplo, igual tengo que usar el preservativo. ¿Sí? Y esto en relaciones casuales, en relaciones de larga data o de parejas estables o lo que sea, siempre también tiene que estar el testeo de por medio. Y hablaba esto, ¿no?, de las relaciones interpersonales. ¿Consideras que ahora en esta nueva época ha cambiado el modo de vincularnos, ya sea para alguna pareja monogámica o esas denominadas parejas abiertas? Hay diferentes maneras de vincularse ahora. Sí, siempre ha habido, solo que ahora por lo menos le ponemos otros títulos que sirven en primera instancia para que, bueno, lo que no se nombra también un poco no existe. Entonces está bueno que se vayan nombrando las nuevas maneras de relacionarnos y que no asumamos todos que sí o sí tenemos que ser monogámicos, porque no necesariamente es el tipo de relación que va con todos los seres humanos, pero eso no quita el riesgo. O sea, ni implica ni quita riesgo el tipo de relación que vos tengas. También eso es otro mito que por ahí repetimos, ¿no? Si tenemos relaciones abiertas estoy más propenso, y en realidad yo puedo tener una sola pareja sexual durante toda mi vida, ¿no? Ser unipitular, tener un solo hombre en mi vida, pero ese hombre puede haber estado con una otra persona solamente y ya hay riesgo, ¿no? Sí, de hecho, hay riesgos que son hasta gestacionales, entonces no estamos exentos. Hay que cuidarse, hay que tomar responsabilidad y hablar de esto. La comunicación es algo clave. También hay un mito que es que se deserotiza el encuentro si se habla de estas cosas, o se deserotiza el encuentro si pido que se le ponga el preservativo, ¿no? Y hay que cuidarse. Lo principal es cuidarse, y creo que incluso es mucho más erótico sentirte segura y a salvo, y te va a predisponer más a un encuentro sexual con todo lo que nuestro organismo necesita para que eso ocurra. Por ejemplo, sentirte segura y a salvo, ¿no? Que evitar la deserotización por pedir el cuidado. Y por ejemplo, el auge, no sé, se me ocurre, el auge de las aplicaciones de citas, por ejemplo, estos encuentros que cada vez como que son más casuales tal vez, o no sé si ahora se habla mucho más de los encuentros casuales, también puede ser que eso como dispare estos casos de ETS. ITS sería porque decimos infecciones de transmisión sexual, no enfermedades de transmisión sexual. Y como les decía recién, el tipo de vínculo que tengamos no quita ni suma el riesgo, ¿sí? O sea, yo puedo tener, como te decía recién, bajarme, no sé, alguna aplicación muy conocida como Tinder y tener un encuentro por día y cuidarme con preservativo y no me pasa nada. O puedo tener un encuentro con una persona que conozco hace 15 años, que era, no sé, el compañerito del secundario, y una sola vez no usar preservativo, no cuidarme y estar expuesta al riesgo. Y esto de la vergüenza, lo decías hace rato, ¿la gente la va perdiendo o todavía hay vergüenza para hablar de sexo? No, todavía hay mucha vergüenza y hay mucho mito. De hecho, creo que desde que hemos empezado a conversar, casi que voy hablando solo de los mitos, ¿no? Como claro, si todo eso nosotros lo ponemos como en un solo texto y sentamos una persona y se lo planteamos, la persona te va a decir, sí, pienso eso, siento eso, me pasa tal cosa. Y ahí también está el tema con la sobreinformación. Podemos tener un montón de información, yo puedo saber específicamente qué hacer, cómo hacerlo, pero a la hora del encuentro, en ese momento tan particular, ¿no? Del día o de la noche o de la fecha, de lo que sea, que esté por encontrarme con otro ser humano, hay un montón de emociones que se juegan en ese momento, ¿no? Yo puedo sentir vergüenza de pedir, como decía recién, o qué va a pensar si le pido un preservativo, capaz que cree que desconfío de ella o de él, ¿no? Como empiezan a jugarse muchas cuestiones que tienen que ver también con la información previa, que en realidad son preconceptos o prejuicios que tenemos respecto al sexo, y por eso hablo de la educación, porque yo puedo leer un montón de informado, posteo, pero no educado. Exactamente, puedo escuchar un montón de reels y me pueden dar un montón de información, pero después yo estoy al frente de ese otro ser humano. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros también evaluemos respecto a qué pensamos sobre nuestra propia sexualidad, y de eso qué es lo que vamos repitiendo o qué es lo que se nos va entramando o desentramando en el vínculo con el otro. También hay un tema que es el tema de la sociedad, ¿no? La sociedad en el norte, en Salta generalmente, que por ahí hay mucho preconcepto, se juzga mucho. También hay un miedo, ¿no?, a testearse en ese sentido por el que dirán. Sí, exactamente. Bueno, y volvemos a lo mismo. Salta
lamentablemente es noticia por muchas cosas que ojalá no lo sería, ¿no? Desde feminicidios hasta estas cuestiones estadísticas respecto a la salud sexual. Entonces, es un poco pensar, está bien, me da mucha vergüenza, pero ¿qué prefiero? Un poco es eso, ¿no? Llegar a ese punto. Y también está un poco difícil tener el acceso a la salud, hay mucha demanda, hay pocos recursos, pero tener en cuenta que es prioridad, porque lo que podría pasar si no me cuido es peor incluso que no abrir la boca a tiempo y no testearme, ¿no? Acá en el chat preguntan si el consumo de estupefacientes y la sexualidad también suma riesgos, digamos, a toda esta situación. Y bueno, va a depender de qué estupefaciente, en qué cantidad, en qué contexto y la posibilidad que te dé a vos de estar atenta al riesgo y al cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos hoy, por suerte, que también circula mucha información. De hecho, yo no conozco por ahí los streamers, tal vez ustedes me dirán, ha habido hace poco tiempo un chico que decía que se la dejaba muy fácil una mujer estando alcoholizada. No sé el nombre yo del chico. Bauletti. Ok, él. Y eso, por ejemplo, en realidad está hablando de un caso de violación o de abuso sexual. No es un consentimiento que yo esté alcoholizada. Entonces, si hablamos del exceso de estupefacientes, el exceso de alguna droga, en este caso el alcohol, por ejemplo, y cómo yo puedo consentir, cómo yo puedo saber si quiero o no quiero, o si estoy siendo cuidada o quiero cuidarme o lo que sea. Sí. No hay forma, porque estoy inconsciente. Entonces, va a depender de eso también, ¿no? Porque por ahí, no sé, hay alguna persona que puede consumir marihuana y la marihuana depende de la cantidad también del consumo, no lo deja demasiado vulnerable sí. Y puede todavía cuidarse y no pasa nada. Va a depender obviamente de la práctica particular y personal de ese sujeto, pero hay que ver esto, ¿no? La cantidad y el estado en el que está la persona y sobre todo con quién te compartes, porque también saber esto, ¿no? Que en este caso Bauletti decía, ahí me la deja más fácil, en realidad no, ahí está totalmente inhabilitado el acceso a la otra persona porque es un delito. Y tengo una consulta acerca de lo que, mencionabas hace rato, un caso de la escuela en Castañares, la exposición de los chicos a la pornografía, digamos, cómo los afecta también en el aspecto sexual de más grande cuando ya tienen la capacidad de decir que quieren mantener una relación sexual. Y a la hora que se inician también sexualmente ya en esa edad tan temprana, como hace rato lo decía Jael también. Bueno, también esto, hablando de los riesgos, hay que dejar de pensar que las redes sociales o los artefactos como los celulares, tablets, etcétera, son recreativos y en realidad son nocivos para los chicos. Nos pueden servir, yo tengo una hija de 5 años y en algunos momentos me puede servir y puede ser una herramienta, pero también tengo que tener mucho cuidado con lo que le estoy dando y a qué está teniendo acceso y estar como muy encima de esa situación, porque es un riesgo, es entregarle directamente como una ventana al mundo y tu hijo o tu hija pueden estar tranquilamente en su habitación, pero pueden estar en contacto con millones de personas y con millones de posibilidades de cualquier tipo de riesgo que vos ni te enteras. Yo recién les decía, ¿cómo se llama ese chico Bauletti? Claro. Tengo 37 años, no tengo 70. Claro. Entonces, cuando mi hija tenga, no sé, 12, 15, ojalá que igual no use todavía aparatos o redes sociales, pero yo ya voy a tener, obviamente también 10, 15 años más y voy a tener menos acceso todavía a las cosas que les están pasando, a las formas en las que ellos se comunican, a las aplicaciones que usan. Ayer veía, por ejemplo, que hoy por hoy tienen capaz que existía de antes, yo no lo sabía, pero que hay la posibilidad de bajar aplicaciones que son como aplicaciones fantasmas, ¿no? Que puede parecer que es, no sé, el blog de notas y en realidad tienes que poner una contraseña para poder entrar y son carpetas secretas a donde vos puedes ir guardando conversaciones, fotos, etcétera. Sí. ¿Cómo me entero yo de eso? Claro, ¿no? O sea, hay que estar muy atentos y tener en cuenta que los chicos, todos hemos estado expuestos al porno. En su momento tal vez era en televisión y se veía un poco con lluvia, pero teníamos el interés igual de acercarnos al porno desde temprana edad. Va a depender obviamente que también del contexto, pero ahora con el acceso que tienen y que no todos los niños tienen limitado el acceso en sus dispositivos, es mucho más fácil. Sí. Y qué bueno traer a la mesa esto que decías de que siempre se señala a los jóvenes que no se cuidan, que hay cierta desinformación, pero también hoy en día por parte de los adultos. Entonces, el tema del sexo nos involucra directamente a todas las generaciones. Exacto, porque los adultos que hoy somos también hemos sido en algún momento niños y tampoco hemos recibido la información adecuada y la educación, que la educación no es solamente te digo esto, te doy este
folletito, léelo y fíjate, sino que es educar y es acompañar, es contener, ¿no? Es a la par de la información hacer también un seguimiento y un sostén de eso que se remueve, porque también es mucha información, y no solamente dejarlo a los al niño o a la niña con un folleto y que se arregle, porque para eso esto, ¿no? Están los reels de Instagram, etcétera, que tampoco ayudan. Y lo que vos me preguntabas hace un ratito respecto al acceso al porno, claro que va a desfigurar la idea que nosotros tengamos del sexo y del encuentro, sobre todo si es el porno al que más acceso se tiene, ¿no? Que es el mainstream, que es un porno totalmente dirigido al varón, donde la mujer queda en una posición de objeto, no tiene ninguna posibilidad tampoco ni de cuidado, es pero casi inexistente una película porno donde vos veas que en primer plano salga un preservativo y se lo pongan y pasen al acto. Sí. Entonces es muy denigrante por lo general para la mujer, repite y reproduce sistemas de violencia, así que claramente si un niño de 7, 8, 9 años, que es más o menos la edad en la que empiezan a consumir pornografía, tiene acceso a esto, imagínate cómo llega a los 17 si le sumamos además la masturbación compulsiva, por ejemplo, ¿no? Llega totalmente desfigurado a un encuentro con otra persona. Sí. ¿Y a dónde va a quedar el cuidado ahí, no? Sí. ¿En qué momento entraría eso? Y además en redes y en general hay muchos discursos que romantizan quizás, ¿no? el sexo sin protección, o de personas que por lo general no son voces autorizadas, pero que hablan de ciertos temas, y que eso también desfigura la percepción sobre el tema, ¿no? Exactamente, porque lamentablemente hoy las personas que estamos en redes sociales terminamos de alguna manera siendo referentes. Entonces yo puedo estar desde mi lugar, que en mis redes sociales soy una mujer, madre, que también es profesional, y desde ahí me comparto, no lo hago desde un lugar como muy diplomático, digamos, pero también hay otras personas, vuelvo a tomar este chico porque no conozco otro, pero también está Bauletti, que tiene millones y millones de seguidores diciendo cosas como estas, y los chicos, ¿a quién van a tomar el referente? ¿A la mujer señora de 37 años que está dando esta información, o al chico con el que se identifican porque más o menos están en la misma o aspiracionalmente quieren ser como él? Lo van a escuchar a él. Entonces es muy importante, por eso decía también, el estar atentos de qué consumen, cómo lo consumen, qué dicen, y de última, por ejemplo, no sé, en el jardín el año pasado de mi hija estaba de moda las guerreras K-pop, ¿no? Y estaban por todos lados. Y no es un contenido que yo hubiese querido que mi hija de 5 años vea, pero ante la insistencia de todo el entorno y que bailaban y tal, me he sentado yo a verla con ella la película. Y de esa película hemos podido sacar un montón de cosas maravillosas, que claramente tiene que ver también con mi profesión, pero si yo la dejaba a ella que vea sola, no se va a quedar mucho más que con los estereotipos de las mujeres largas, flacas y esbeltas, los varones y las mujeres enamorándose a los 13 años y los engaños y todo lo demás, que ya me pasaba a mí tal vez con Thalía y no con las guerreras, ¿no? Así que es importante estar ahí, estar atentos. Sabri, te vimos en tus redes sociales, siempre estás hablando de este tema. ¿Hay alguna consulta recurrente que te llega todo el tiempo? ¿Y de quién más apuntada? ¿En qué edad más o menos? Respecto a este tema respecto puntual, al sexo, digamos, si tienen dudas. Y bueno, por ahí, por el público que yo tengo, por lo general los temas tienen que ver más con deseo, ¿no? Con maternidad y qué pasa con la sexualidad, sobre todo en esta etapa, pero también cuando vienen madres de hijos que tal vez yo los he conocido cuando eran muy chiquitos y retoman y ya son hijos adolescentes y me preguntan, no sé cómo hablarle, no sé qué le pasa, no me contesta, no me deja entrar, ¿no? Como le pregunto y son monosílabos. Alguna de las cosas que la principal que suelo preguntar es cuánta pantalla está consumiendo al día, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, que también no se lo hagan en voz alta, yo también me la hago permanentemente, cuánto yo estoy consumiendo por día y qué tanto eso afecta en mi día a día. Y los chicos hoy por hoy, si tienen celular y tienen rienda suelta, son niños que no descansan bien, que no se alimentan bien, que están permanentemente conectados a una pantalla, y eso obviamente va a impactar en la forma en la que se relacionan con su mamá y con el mundo. Así que por ahí más o menos rondan las consultas hoy. Bien, muchísimas gracias, Sabri. Nos quedaríamos hablando con vos todo el día. Pero bueno, siempre te seguimos en las redes sociales, también atendés en tu consultorio en estos temas que empiecen a dejar ya de ser tabú y uno como adulto empiece a hablar, por lo menos con los chicos, y también tome conciencia sobre todos los cuidados que hay que tener a la hora de tener un encuentro sexual. Sí, si tenemos tantos años haciendo hasta chistes con esto, podemos tener también un poquitito de conciencia
y ser adultos responsables a la hora de abordarlo. Yo invitarlos a que pasen por mis redes sociales, por Instagram es lo que más uso, que es @sabrierhk, y ahí seguramente en 1 o 2 semanas voy a estar subiendo un curso pregrabado sobre estos temas para quien le interese tener información extra para poder hablar con sus niños y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos, hablábamos de este tema súper interesante, un montón de consultas que tienen ahí ustedes en el chat. Por ahí nos da vergüenza preguntar ciertos temas, pero hay que empezar a hablarlos, conocerlos. Y hablaba ella, ¿no?, del tema del preservativo. Y ya lo decían algunas empresas también, que disminuyó la venta, hubo un aumento también en el tema de los costos. Y esto todo trae a la inflación que se dio a conocer ayer, ¿no? 3,4%, un Milei al que no le gustó el dato y además mostró su enojo a través de las redes sociales. Lo hablábamos ayer comparando el dato de febrero que había estado en 2,9, bueno, ha subido la inflación porque impactaron los precios del comienzo de las clases, del inicio del ciclo lectivo, que fue uno de los factores más importantes en este aumento y en este 3,4% que termina dándose en marzo, y también por supuesto el aumento del combustible por el conflicto en Medio Oriente, la suba del precio del petróleo y demás. Bueno, cuestiones que complican un poco la proyección del gobierno, porque al principio de año, cuando se presentaba el presupuesto de 2026, se hablaba de una inflación anual del 10%, ya estamos cerca del 9 y pico, ¿no? Entonces es un tema importante que genera preocupación en el gobierno. Sí, no se le va a cumplir las expectativas, nos parece, y bueno, acumuló ya en el interanual un 32,6%, o sea, ya entre marzo de este año y marzo de 2024, 32,6%, que bueno, capaz algunos lo festejan a este número, en otros lados sería algo totalmente aberrante. Hay países que tienen 3% de inflación al año, pero bueno, es los números con los que Milei se mostró muy enojado en su Twitter, se expresó. Sí, lo dijo, lo tenemos al Twitter que publicó luego de haber estado también en una conferencia, en un foro de negocios, donde dio una explicación detallada y dijo: inflación, el dato es malo, el dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna, sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. Como siempre, viva la libertad, carajo, pone Milei, postdata, hoy lo explicaré en el foro de negocios. Bueno, también Caputo, ¿no?, diciendo que se vienen meses mejores. A mí me da un poquito, no sé, como que hablan de la inflación como si fuera un factor externo, ¿viste? Como si fuera algo así como, bueno, esperar que la inflación retorne al camino decreciente. Y es como, no, vos tenés que tomar las medidas para que la inflación llegue al camino decreciente. Sí, y muchas preguntas que surgieron, ¿no? Porque uno de los grandes discursos del gobierno siempre fue: la inflación es siempre un fenómeno monetario, ¿no? En un momento en el que el gobierno no emite hace años, la inflación sigue subiendo, y también hay una contradicción en ese sentido. Bueno, también es importante mencionar algo que hablábamos ayer con Lucas Dapena, economista, del tema del noroeste, ¿no? La inflación en el noroeste ha estado cerca de los 4 puntos clavados en el noroeste, y en el noreste 4,1, ¿no? Siempre el impacto es mayor en el norte. Y ahí decía Milei, el dato es malo, es lo que decía sobre la inflación en este 3,4% que dio a conocer ayer en el INDEC. Bien lo decía Lara, uno de 12 meses, el dato más alto, y ellos que todavía se ilusionan con esto de que va a empezar a bajar la inflación. Dicen que a partir desde agosto podría ser del 0, algo por ciento, pero bueno, ya lo tendrá que determinar desde el Ministerio de Economía cómo se empieza a trabajar el plan de acción que llevan adelante los economistas, porque también la canasta básica para una familia aumentó un montón. Entonces, estamos hablando de 1.400.000 para la canasta básica, para cubrir esa canasta básica solo para 4 personas. Hoy se hace imposible para una familia afrontar todo este tipo de gasto. Marzo es un mes complicado, es un mes clave, hablamos de suba de transporte, en educación, suba en las tarifas de lo que son los servicios de la luz, el gas y demás, y todo eso influye. Sí, y además, bueno, Caputo, no sé si el lunes a la noche o ayer martes a la mañana, antes de que se conozca el dato, hablaba de que, bueno, se vienen 18 meses que van a ser muy positivos. Habrá que ver qué pasa de aquí en adelante, pero lo cierto es que esta inflación prevista para el 2026 del 10% ya parece imposible de cumplirse, completando con los datos, bueno, este
3,4, que ya lo hemos presentado, por supuesto, pero para no caer debajo de la línea de la pobreza, una persona necesitó 464.000 pesos, una familia de 3 integrantes, 1.142.000, una familia tipo de 4 integrantes, 1.400.000 que decías, Luchi, y una familia de 5, 1.500.000. Hablando de la canasta básica, que marca justamente la línea de la indigencia, una persona necesitó 212.000 pesos y una familia tipo de 4 personas 658.000 pesos. Y ahí dice Milei, la inflación nos repugna. A nosotros también nos repugna la inflación porque subió la educación un 12%, el transporte 4%, subieron los combustibles, subió la carne, subió también el tema de todos los comestibles, 3,7%. O sea que son datos que a nosotros también nos impactan de lleno. Que repugnar me deprime. Claro, sí, a Milei lo repugna y a nosotros nos deprime directamente porque aumentan los precios. Si bien, ya lo decía Lucas da Pena también, ¿no? Hay sectores que están funcionando muy bien con el tema de lo mayorista, el índice mayorista en cuanto a las ventas minoristas y demás, pero al bolsillo de uno, el sueldo no está, a los de a pie, no está rindiendo. Y bueno, algo que pide el gobierno y que viene pidiendo hace rato es tiempo, ¿no? Y tiempo para que estas mejorías que se ven desde el gobierno se impacten en los bolsillos de las personas, pero bueno, ese tiempo se hace infinito. Me gustaría citar a Mauro Icardi cuando ponía Tic Tac Johnny. Claro, sí, no, y a mí me gustaría citar el meme del Titanic. Han pasado 84 años, espero que no pasen 84 años para que baje la inflación. Siempre es una promesa muy recurrente de todos los gobiernos. Bueno, en sus discursos Milei siempre le echó la culpa a la oposición, que le trabaron un montón de proyectos en el Congreso, siempre se habla de esos temas. Pero, bueno, él lo decía, ¿no? Hay factores externos y también estacionales, como que el mes de marzo siempre es transversal, aumenta la educación, el transporte y demás. Pero es un número que hoy preocupa al gobierno nacional. En cuanto a temas estacionales, bien lo decíamos, el inicio del ciclo lectivo generó aumentos alrededor del 12% en todos los insumos educativos, digamos. Y bueno, también, por supuesto, el combustible, que fue lo más importante, justamente factores estacionales. El inicio del ciclo lectivo, factores externos, la suba del petróleo y del combustible por el conflicto entre Estados Unidos y Irán, ¿no? En Medio Oriente. Lo que Milei nos pide es paciencia, chicos. Paciencia, que no se les termine, porque dicen que en los próximos meses se estima que para agosto pueda llegar a un 0% la inflación. O sea, es un gran trabajo que van a tener que realizar. En enero fue del 2,9%, en febrero también 2,9%, marzo estamos hablando de un 3,4%, y a esto también se le sumó el conflicto bélico en Medio Oriente, el aumento de los combustibles y demás, pero hay otros factores que influyen directamente en la inflación y en la economía. Macroeconomía, microeconomía, como lo quieras llamar, pero al bolsillo no hay inflación para el bolsillo. ¿No? Sí, está medio flaco. El bolsillo no aguanta y bueno, cada vez se va corriendo esa cuestión. Veremos si se llega al 0%. Y no queda más que reír, la verdad. Sí, por eso hacemos chistes. Es un tema muy serio, es muy grave, hay inflación en el país, pero bueno, es algo de todos los meses. Para Argentina no hay una realidad distinta hace años. Es inflación que sube y o se mantiene. Mínimo 2% de inflación hemos tenido todos estos meses. Entonces es como, bueno, le ponemos un poco de humor. Y bueno, dicen que para conocer el mes de abril, que se va a conocer en mayo, los datos del INEC, ya abril va a venir como un poco más limpio, sin tanto de estos gastos estacionales. 2,7, ¿no? Pero igual, digamos, la meta que ellos tenían de llegar a ese 10% anual ya no va a ser posible, porque hoy ya está superado. Claro, porque hasta febrero, entre el dato de enero y febrero, ya estaba en la mitad más de la mitad, 5,8, lo que dio en los primeros 2 meses. Ahora hay que sumarle este 3,4 que alcanza ya un 9,2%, ¿no? de inflación en lo que va del mes. Va a ser muy difícil, ¿no? Para el gobierno poder mantener ese objetivo, que bueno, seguramente va a quedar atrás y bueno, va a quedar relegado, ¿no? Y ahora hablando de esto de tema de aumentos, también todo sube. Todo sube. El transporte no quedó marginado en este caso, porque también forma parte de la inflación. Y ahora
se armó un nuevo revuelo con el tema de la AMT por un fallo de la Corte de Justicia de Salta que le dio la derecha prácticamente a la AMT con lo que respecta al boleto estudiantil gratuito, porque van a volver a exigirle a los estudiantes la aprobación de 2 materias por año. Sí, recordemos que desde febrero viene siendo el tema del transporte público, aumento de boleto, que ya está en los 1.450 pesos. También otra cosa que generó mucha polémica fue la eliminación del transbordo gratuito. A partir del 18 de abril, si no me equivoco, se va a cobrar la mitad del valor del boleto, es decir, 725 pesos en este transbordo. Y también a la hora de hablar del pase libre estudiantil, que generó mucha polémica también el año pasado con un fallo que termina siendo revocado ahora, un fallo que hablaba de el concepto de alumno regular. Se decía justamente que era potestad de la institución. Bueno, en este caso se termina revocando ese caso. AMT lo que plantea es que, bueno, estas exigencias son razonables, ¿no? De aprobar 2 materias en el año para poder mantener el pase libre estudiantil. Bueno, uno de los temas que ha generado también mucho revuelo en el día de ayer. Como que va y viene, o sea, porque en septiembre, bueno, dijeron no, la AMT no le corresponde meterse en este tipo de asuntos, se está tomando como ¿cómo se dice? Atribuciones, ahí está la palabra, atribuciones que no le corresponden de exigirle a los alumnos 2 materias por año. Y ahora dicen, no, sí corresponde porque una definición que surge de este fallo es esto, que el boleto estudiantil gratuito, el pase libre gratuito, no es un derecho, sino que corresponde más a una facilitación para que los alumnos puedan estudiar con un boleto gratis, puedan ir, pero no es un derecho Claro, no un derecho absoluto, sino que actúe como una política pública y una ayuda para los estudiantes, y en el medio de eso, bueno, exigir 2 materias. Y este tema polémico viene desde el 2022, porque ya cuando AMT daba este comunicado, una jueza había declarado que presentar esas 2 materias era inconstitucional. Bueno, ahora se conoció este nuevo fallo de la Corte de Justicia de Salta, donde le da el guiño a AMT y dice, bueno, quieren el beneficio, pero va a haber requisitos que hay que cumplir a la hora de acceder a la gratuidad del boleto. Sí, le da la posibilidad a AMT de establecer estos parámetros para acceder al beneficio y para que también, justamente lo que se dice de AMT es que este beneficio apunta a que la gente siga estudiando, ¿no? De que tengan la posibilidad de estudiar y demás, y bueno, que estos parámetros y estos requisitos son, según lo que falló la Corte, son sensatos, ¿no? Forma parte de las atribuciones que se puede tomar AMT a la hora de brindar este beneficio del boleto gratuito para estudiantes, ¿no? Y yo me imagino que esto va a traer un poco de quilombo. Seguramente van a haber movilizaciones en los próximos días, porque bueno, los estudiantes los estudiantes universitarios no estaban muy de acuerdo con este tipo de atribuciones que se estaba tomando AMT, así que en aquel momento trajo quilombo, ahora seguramente también. Viene de la mano con los boletos, ¿no? Con el límite de boletos, que son 60 o entre 60 y 70 por mes. Y también el tema del transbordo, ¿no? Otra cuestión que se ha tomado este año, de que ya no existirá el transbordo con otro boleto gratuito para los estudiantes, por lo cual, ya se genera el gasto de un boleto más para quienes tengan el beneficio, y hay mucho descontento en la comunidad universitaria desde este lado. Lo que hablaban también, decían, de estos eternos ingresantes o estudiantes, entonces por eso exigían. Desde la universidad también se negaban porque le quitaba como esa libertad universitaria, pero ahora, si uno quiere tener el boleto gratuito, va a tener que meterle fichas al estudio, porque va a tener que aprobar mínimo 2 materias por año para poder acceder a este beneficio. Ya tiene el ok de la Corte, la AMT. Y otro punto central de este fallo de la Corte es plantear que el boleto gratuito no es un derecho absoluto, ¿no? Es un beneficio para una política pública, mejor dicho, para garantizar la sustentabilidad para aquellos que quieran, por supuesto, estudiar. Se volverán a tomar estos requisitos, estas exigencias, por este fallo de la Corte que salió el día de ayer. Sí, a nuestros amigos del chat le preguntamos qué opinan de esta medida, cómo les parece. Hay estudiantes por ahí, la exigencia de la AMT, dicen, bueno, está bien, estoy de acuerdo, o directamente también atribuyen a esta inconstitucionalidad que ya lo decían en algún momento algunos jueces, ¿no? Y otro tema importante, hablando de justicia, nos vamos a la justicia nacional, porque el día de ayer arrancó nuevamente el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Recordemos, casi un año después del inicio original del juicio, que tuvo mucha polémica. Recordemos, la jueza en aquel momento de instrucción de ese juicio habría estado participando, habría estado vinculada a un documental llamado Justicia Divina, que se estaba filmando con la aprobación de la jueza, lo cual generó muchas controversias. La jueza fue apartada, lógicamente, también no solo del juicio, sino de la justicia. Fue inhabilitada para ejercer cargos en la justicia de por vida. El juicio arrancó el día de ayer y empezó
empezamos a ver los primeros testimonios. Volvió a foja cero y en aquel momento se dieron de baja 20 audiencias y 44 testigos que habían sido parte. Eso quedó totalmente nulo por este protagonismo que quiso tener la jueza en aquel momento. Legalmente rubia, no sé si vieron la película. Ella... Sí, es cierto. O sea, se estaba grabando prácticamente un documental, descubrieron que tenía cámaras en diferentes lugares. O sea, hacía más de actriz que de jueza directamente. Un papelón. Realmente por parte de la jueza. Bueno, arrancó el juicio el día de ayer y se dieron las primeras presentaciones. Justamente lo que sucedió, se presentaron estos 7 profesionales acusados de homicidio, que van desde el neurocirujano, que fue la última persona que lo operó de una cuestión que tenía en esta necesidad que tenía Maradona de realizarse en neurocirugía. Estamos hablando de Leopoldo Luque, también su psiquiatra, Agustina Kosachov. Toda la parte de médica. Toda la parte médica que estuvo en los últimos meses acompañando a Maradona, ¿no? Médica es lo que decimos nosotros, porque desde la justicia los fiscales dijeron que este grupo de personas, que son 7, los imputados, era un grupo de improvisados. O sea, hubo estuvo muy acalorado el debate en esta primera audiencia que se dio, porque estuvo las hijas de Maradona, estuvo Hanna, Janina y también Dalma. Tuvieron que volver. Hablábamos de Leopoldo Luque, donde el abogado defensor decía, bueno, si estuviera Maradona vivo, lo amaba, esto quedaría totalmente fuera, pero ahí empezaron caras y también lo que decían en medio de esa audiencia, donde el abogado defensor de las hijas de Maradona es Fernando Burlando. Exactamente, la acusación es de homicidio. Los 7 profesionales acusados son Leopoldo Luque, lo decíamos recién, su neurocirujano, Agustina Kosachov, su psiquiatra, Carlos Díaz, psicólogo, Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, Ricardo Almirón, enfermero, y Pedro Di Spagna, que era que es médico clínico y que estuvo justamente en la relación, ¿no? En ese vínculo cercano que tenía Maradona en los últimos meses de su vida. Bueno, se acusa justamente de homicidio a estos 7 profesionales, también de abandono, ¿no? De persona. La fiscalía dice eso. La fiscalía dice que fue un abandono de persona, que lo dejaron a su suerte, específicamente es lo que dijeron. Sí, esto, digamos, los fanáticos de Maradona, por supuesto que atrae a todos los fanáticos del fútbol y todo lo que fue Maradona. Dicen esto, o sea, ¿cómo puede ser que haya pasado tantos días, tantos meses en ese estado de salud y que nadie haya dicho tipo, necesita un tratamiento específico? Sí, totalmente. Ahí está, la fiscalía lo decía, ¿no? Fue abandonado a su suerte, porque ahora la justicia tendrá que determinar qué pasó con Diego Armando Maradona. Fue abandonado, lo mataron, realmente fue por una causa de salud, y eso lo va a tener que determinar la justicia en estos meses que se vienen. Las audiencias van a ser los días martes y los días jueves, y había un pedido particular de la defensa en este caso. Un pedido particular de la defensa de los acusados que hablaba justamente de transmitir en vivo todo el proceso. Ya vamos a estar hablando también de lo que pide la defensa, pero bueno, la fiscalía también argumenta que Maradona empezó a morir 12 horas antes de su muerte, y que esta internación domiciliaria en la que termina falleciendo Maradona luego de esta operación que había tenido en su cabeza fue una farsa, ¿no? Se dice que no contaba con la aparatología necesaria, que no cumplía, digamos, con todos los requisitos técnicos y médicos para ser internado en su casa. Que en algún momento escuché decir, creo, a alguno de los médicos, que era como, bueno, es Maradona, ¿qué querés que le diga? Claro. Pero es como, bueno, pero vos sos médico. No, es más, en la defensa de una de las acusadas dijo, la salud de Maradona solo dependía de Maradona. Entonces es llamativo todo lo que sucede y todo lo que ya, en estos 44 testigos que pasaron el año pasado, que quedó totalmente nulo, pero todavía me queda en la mente esa imagen de que llevaron una foto de Maradona en el estado que él se encontraba, y era realmente deplorable cómo estaba. Sí, lo decía Fernando Burlando, ¿no? Que es el abogado de la familia Maradona, que estaba exageradamente edematizado, esta foto de Maradona hinchado en las horas previas a su muerte. Bueno, realmente esta cuestión que vos decías recién también,
en toda su vida, ¿no? En toda la vida de Maradona era imposible decirle que no. Era algo que terminaba, digamos, argumentando la defensa, que también lo que intenta plantear y demostrar la defensa es que Maradona murió por causas naturales, que murió a causa de un infarto y que no se dio justamente por esta situación que mencionábamos recién del abandono de persona y la acusación formal que es de homicidio, ¿no? Y hubo un reclamo de justicia, muchísima atención en esta primera audiencia por los dichos de Leopoldo Luque, con su abogado defensor, también lo que decía Fernando Burlando. Afuera del tribunal número 7 estaba, había gente, había fanáticos de Maradona pidiendo justicia, justicia por Dios, decían. Entonces es algo muy importante y algo que se ha esperado mucho, de saber qué es lo que pasó con el astro del fútbol. Sí, totalmente. Bueno, además de la situación insólita que pasó el año pasado, ¿no? Realmente increíble que se haya desestimado y que se haya planteado la nulidad de juicio, que se terminó dando lugar, por supuesto, por este documental que se estaba grabando con la autorización y con la protagonización, con la presencia de la ex jueza de esta causa, que fue apartada y que fue inhabilitada, por supuesto. Bueno, arrancó el juicio de Maradona, lo vamos a estar siguiendo de cerca. Lo decíamos recién también, Oneto, que es el abogado de la defensa justamente de los acusados, hablaba justamente de transmitir en vivo todo el proceso en YouTube. Se termina descartando esta cuestión. Se autorizó a las partes a grabar audios, ¿no? Para uso interno, prohibiendo su difusión en medios. Ayer se transmitió la primera parte del proceso, pero esto no va a suceder. Así que bueno, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en los relatos y en las crónicas que vayan surgiendo del juicio. Así es, van a comenzar las declaraciones, porque ayer solo se fijaron algunos lineamientos para llevar adelante este juicio. El jueves van a empezar a declarar los testigos, van a ser avisados con 24 horas de antelación. Y hablando de juicios, también nos traemos hacia Salta con este juicio que se está llevando a cabo ahora, que es por el femicidio de Mercedes Quevedaras, que tenemos a nuestro colega Pablo Juárez, jefe de redacción del diario El Tribuno, que está haciendo toda la cobertura ahí presencialmente, y estuvimos hablando ayer con él para que nos cuente acerca de las polémicas que se han dado en las últimas audiencias por este femicidio ocurrido en el barrio privado del Tipal. Una nueva polémica se desató en el juicio por el femicidio de Mercedes Quevedaras. Un perito que se retractó, otro que no estaba matriculado. Y para contarnos todo está Pablo Juárez, jefe de redacción del Tribuno. Pablo, ¿cómo estás? Hola Lara, ¿cómo estás? Buena jornada. Saludos a toda la gente que sigue el streaming del Tribuno. Como vos contabas, este juicio suma nuevas aristas polémicas, ¿no? En una reciente audiencia judicial hubo ahí dos puntos claves, como vos marcás, que tienen que ver con peritos de la defensa. Primero, Enrique Prueger, quien había hecho la reconstrucción virtual del femicidio de Mercedes Quevedaras, fue cuestionado en la audiencia. La fiscal Sodero sacó a la luz que el perito no estaba matriculado, llamativo, y la ley lo exige, ¿no? E incluso después de esa intervención que tuvo, en la que tuvo duras observaciones con la autopsia oficial que sacó el CIF sobre la muerte de Mercedes Quevedaras. En 2023. En 2023. Y también dio algunas declaraciones que sonaron un tanto polémicas. Por ejemplo, dijo que no estaban dadas las condiciones para que sea un femicidio. Vamos a repasar un poco sobre esos conceptos que la verdad que causaron cierto revuelo, ¿no? En la audiencia, esta polémica que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 21. Fue una jornada maratónica. 12 horas, digamos, de audiencia, en la que se pelearon todos contra todos, se podría decir. Claro, por una parte la defensa y por otra parte la querella y la fiscalía. Y justamente Enrique Prueger, quien reitero había hecho la reconstrucción virtual y que después se hizo una reconstrucción el miércoles pasado con la presencia del imputado José Figueroa en el lugar, defendió a rajatablas que Mercedes Quevedaras no murió por asfixia mecánica, por obstrucción de las vías aéreas y por ahorcamiento, como dice la pericia del CIF, sino que falleció luego de caer y dar con la cabeza en la bañadera que tienen en el baño, tenía el matrimonio Quevedaras Figueroa, ¿no? Lo que ellos dicen látigo, como dicen ellos. Claro, un latigazo cervical, que se dio con la bañera y produjo, mejor dicho, el efecto del latigazo vertical, algo que dista mucho de la autopsia, porque la autopsia, insisto, marca esto, que Mercedes falleció por falta de oxígeno. Básicamente sus órganos entraron en falla, tenía algunas
un petequeado en los ojos, que eso es producto también de la falta de oxígeno. Se le fracturaron los dos huesos hioides, que también se entiende que es por el efecto del ahorcamiento, ¿no? Ok, entonces una plantea que fue un accidente y el otro plantea algo totalmente distinto a lo que fue provocado. Claro, ambos coinciden en que la acción de asfixia estuvo. Okay. Eso es irrebatible. La cuestión fue el desenlace, si realmente la asfixia terminó con la vida de Mercedes Quevedaras o no. Para las pericias del CIF y de la querella, Mercedes Quevedaras tuvo una agonía de entre 3 y 5 minutos, desde que, se le obstruye la vía respiratoria hasta el deceso. Y fíjate vos que para tanto el perito que hacíamos mención, Proeger, y el médico Daniel Dipp, que forma parte de la defensa, dijeron que la muerte fue instantánea. Incluso el médico Daniel Dipp, quien trató de hacer encajar toda la pericia al relato de José Figueroa, dijo que Mercedes ni se enteró que murió. Una cosa bastante polémica, un concepto bastante que deja ahí con la piel media complicada a todo el mundo, ¿no? Un poco desafortunada. Y justamente el médico Daniel Dipp tuvo otro momento polémico. La autopsia que se hace en 2023... Recordemos a la gente que Mercedes Quevedaras muere el 4 de agosto del 2023 en el Tipal. La escena del crimen, la escena primaria, que es el antebaño de la vivienda. Luego se hace la autopsia a la tarde. Y a la autopsia la firman 3 peritos. El perito del CIP, que es Daniel Chirife, el perito Mena por parte de la querella y el perito Daniel Dipp por parte de la defensa. En ese informe los 3 ponen que la asfixia fue mixta, mecánica, por ahorcamiento y también que fue manual, ¿no es cierto? Y llamativamente la sofocación fue manual. Llamativamente, el perito Daniel Dipp de la defensa se desdijo. Dijo que no fue manual. ¿Por qué? Porque si era manual, no coincide con la versión de la caída, ¿no es cierto? Y de que la muerte es por un latigazo cervical. Entonces la fiscal Sodero le pregunta, ¿pero usted se retracta de lo que firmó? Porque en el informe dice que la sofocación, el ahorcamiento fue manual. Claro, él leyó todo lo que había escrito el CIF y él firmó y dijo, sí, así fue. Claro, ellos firmaron ese documento y coincidieron en esa causa de muerte. En ese momento, en 2023. En 2023. Y él después dijo, que no tenía todos los elementos, incluso se le consultó por qué no se indagó en la hipótesis de este latigazo cervical que habría producido el golpe. Y él dice que fue en un momento lo pensaron con los otros 2 médicos, pero que después se les pasó. Como no había indicios, se les pasó. Algo que también hizo notar como llamativo la querella a cargo de Jorge Ovejero, quien dijo, que esto conste lo que está diciendo, que era extremadamente llamativo, ¿no? Que a un perito de tanta experiencia se le pase no indagar sobre una posible causa de muerte, el latigazo cervical, que es ahora la teoría que pone en relieve la defensa. Entonces eso también fue una polémica, porque imagínate que un perito se retracte después de haber firmado una autopsia. Esto no es algo común. No es algo común. De hecho, le preguntaron, el abogado querellante le dijo, ¿usted cuánto tiempo lleva haciendo pericias? ¿Cuántas pericias hizo? ¿Y es común que alguien se retracte? Y él dijo, no. Entonces, ahí hay un punto que seguramente en los alegatos, cuando sea la etapa final del juicio, la fiscal lo va a hacer notar, y no descartó la fiscal Sodero hacer un careo entre los 3 médicos. Porque claro, no coinciden en ese punto. Y también es llamativo esto, cómo es que supuestamente los 3 en algún momento pensaron que la muerte de Mercedes puede haber sido por el golpe, aunque no hay sintomatología que se vincule a eso, y ni siquiera está sentado, no hay ni un renglón que hable de eso en la autopsia. Para explicarlo así en criollo, digamos, ¿quiénes serían los 3 médicos que irían al careo? Sería lo que firmaron la autopsia, que sería
el doctor Chirife por parte del CIP, el doctor Mena por parte de la querella y el doctor Dip por parte de la defensa, quien es el que introduce esta grieta repentina sobre la muerte. Fíjate vos, Lara, que también hay una polémica porque en la autopsia se acuñan los términos muerte repentina y abrupta. Entonces, ¿qué quiere cuando se le consulta al médico del CIP y al médico de la querella a qué se refieren con esos dos conceptos? Dicen que fue abrupto y repentino el ataque, o sea, la mecánica de asfixia. Y que después sí hay un proceso de agonía que dura entre 3 y 5 minutos, que la muerte no es inmediata. Que todo ese proceso en que van colapsando por ahí de algún modo los órganos y también hay problemas pulmonares, lleva un tiempo, que la muerte no es instantánea, no es que alguien se asfixia y al instante muere, no, es todo un proceso. Pero el médico de la defensa, el doctor Dip, dice no, que él consideró que era sinónimo abrupto y repentino con instantáneo. ¿Por qué? Porque quiere encajar que lo que termina de ser mortal es el golpe que se da a Mercedes con la bañadera en la cabeza, ¿no? Ok, y es lo que vos decías, digamos, el latigazo cervical no se menciona. No está mencionado. Está lo que plantea la defensa ahora durante el juicio. Tal cual. Y también que introdujo en una reconstrucción que hizo antes de que comience este proceso el perito Enrique Proeger, que como te digo está siendo cuestionado no solo por la Fiscalía, sino también por el Colegio de Criminalistas de Salta, que enviaron una presentación a la justicia pidiendo que se tomen las medidas necesarias ante la falta de matriculación de este profesional, que insisto, no solo intervino en el juicio, en la declaración como perito, sino también en la reconstrucción virtual que se hizo antes de estas audiencias para establecer la causa de muerte y la posible condena a José Figueroa, ¿no? Por femicidio. Y todo esto estando sin matrícula. Claro, eso es grave. Hay una ley que establece que no solo tiene que estar matriculada la persona que va a ejercer cualquier diligencia vinculada a pericias, sino que intente hacerlo también. En nuestro centro médico contamos con el consultorio de demanda espontánea, un espacio pensado para que nuestros asegurados puedan acceder a atención médica sin turno previo. De lunes a viernes, de 9 a 20 horas en el centro médico, nuestros especialistas están disponibles para brindarte controles de salud, consultas de resolución ambulatoria, certificados médicos y prescripción de recetas. La atención es por orden de llegada, con el profesional asignado al consultorio en ese momento. Ante cualquier duda, podés consultar la agenda. El consultorio de demanda espontánea es otro beneficio exclusivo para nuestros asegurados del Coseguro Altos de Salta. Con los changos, ¿no? Tranquilo, solamente falta comprar. Hermano, te he hecho pie de jubilación ya, ¿no? Hey,
Yo me encargo. Cielos de PVC, resistentes a la humedad, sin mantenimiento y con instalación rápida. Tu quincho listo para disfrutar sin complicarte. ¿Y qué te dije? Ahora sí que es otra cosa, ¿no? Y muy fácil de limpiar. NSA, en cada espacio, un estilo a medida. Queridos amigos, ya metiéndonos en este último bloque, en estos últimos 25 minutitos de programa, veíamos a Lara recién hablando con Pablo Juárez, jefe de la redacción del diario, con todos los avances del juicio de Mercedes Quevedaras, que se va a extender hasta el 4 de mayo. Y nos metemos con un tema que tiene que ver, como siempre, en nuestros programas, con los estrenos, con las series, porque se viene la nueva serie vertical de Wanda Nara. Lara, contame un poco de Sí, esto. se viene una serie vertical, Triángulo Amoroso se va a llamar, que supuestamente, tengo un aire de la China Suárez, no, supuestamente tiene como una leve inspiración en lo que fue el WandaGate. O sea, China. Y bueno, es que pasa que WandaGate, ¿no? ¿Cuál WandaGate? Porque el WandaGate es con la China, pero antes. Hay tantos. Claro, antes también pasó lo de Maxi López. Claro. O sea, cuando ella empezó a salir con la Icardiada. Claro. Ahí está. ¿Y puede ser que Maxi López sea protagonista también en esta serie vertical de Wanda Nara? O sea, vamos Maxi a López tener... que se convirtió en un tipazo, ¿no? Antes era sí, estaba bueno, creo que nunca cayó mal, creo que nunca nadie pero es que en un inicio cuando o sea, Maxi López en una frutinovela no sería una banana. No, ahora no, la banana sería Icardi. Exactamente, porque hablábamos de series verticales y ahora se puso muy en auge, muy de moda, todos buscan ese tipo de contenido audiovisual. Sí, y esta serie, Triángulo Amoroso, que va a ser en formato vertical, no tiene todavía fecha de estreno, pero tiene buenos protagonistas, o sea, va a dar de comer, va a servir el plato en la mesa. Está protagonizada por Wanda Nara, Maxi López, va a estar Yanira Latorre, que podemos ver que fueron las primeras imágenes así del detrás de escena. Yanina dijo que ella va a ser de una conductora de un programa de Chimentos que va a dar las primicias sobre el escándalo. Va a ser de ella, va a ser de ella misma, esa en su papel, espero que actúe bien. Y también va a estar Georgina Barbarosa haciendo de Ana Rosenfeld, que fue la abogada que llevó a cabo el divorcio de Maxi y Wanda en aquellos años cuando surgió la primer polémica así de la Icardiada, que la verdad que, o sea, mira que hablábamos de que las frutinovelas, que no sé qué, pero la verdad que esta la vería para... a mí me causa intriga. No, sobre todo la relación, ¿no? Que después lograron Wanda Nara y Maxi López porque se odiaban. Uno que lo veía en la tele, en los programas de Chimento, odiaba a Maxi López, no lo conocíamos como un personaje que después lo vimos en MasterChef, cómo ellos se llevan. Bueno, también con todos los encontronazos que tuvo Wanda con Yanira Latorre, que no se podían ver, bastante amigadas en este nuevo formato y en este proyecto que ya lo están grabando ahí en los pasillos de Telefe. Ahí la vemos a las dos, amigadas, podríamos decir. Y de hecho, o sea, eso es lo que decía recién, o sea, de Maxi López y Wanda cuando cortaron esa relación fue como un escándalo total, o sea, como ahora con Mauro Icardi, digamos, y que yo entiendo que, bueno, ellos tienen hijos en común, entonces por el bien de los chicos como que comenzaron a forjar una relación un poco más amena y tratable, pero de eso, ahora protagonizar una serie sobre su escándalo, es como wow. Y además, bueno, el tema MasterChef en el medio y bueno, como decía recién, ¿no? Maxi López que se convirtió o que revirtió esa imagen quizás que le había quedado del tema de la Icardiada, digamos, y que bueno, realmente uno lo escucha y cae bien Maxi, ¿no? También, o sea, como que se está metiendo un poco más, se está convirtiendo en un personaje más mediático, más allá de su rol de exfutbolista, ¿no? Se supo ganar el corazón de muchos argentinos, Maxi López, en su presentación en MasterChef. Pero a mí me llama la atención, en esta serie vertical hablamos Triángulo Amoroso, Wanda, Maxi López, ¿y quién va a ser? O sea, ¿va a haber un Mauro Icardi o una China Suárez? Supongo que habla de ese Triángulo Amoroso. Bueno, hablábamos acá recién acerca de qué fuentes Twitter, ¿no? Porque todavía no está muy confirmado nada. Supuestamente va a haber un personaje que con características asiáticas va a representar a la China. Sí. O sea, va a haber una persona asiática
pero obviamente me imagino que no va a estar en el papel de la China, porque me imagino que a la China no le va a gustar mucho estar en el medio, ella que es tan calladita. Pero igual, o sea, Mauro Icardi y la China siguen de novios, pero como que bajó un poco la espuma de todo el escándalo que tenían con Wanda Nara. Tan expuesto todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que a mí me termina llamando la atención de todo esto, de cómo te prestás a la exposición constante, ¿no? Igual guarden este tweet que seguramente una semana antes que se estrene el Triángulo Amoroso va a pasar algo, va a resurgir algo y va a haber un quilombito más o menos seguramente nuevamente. Y lo vamos a esperar con muchas ansias, porque nada más lindo que chismear en Twitter y seguir y ver las fotos y lo que se suben y lo que se todos dicen. Los rumores, una gran servidora, Wanda Nara, bueno, ella sabe cómo manejarse, sabe lo que vende, sabe lo que nos gusta. Sabe lo que nos gusta. Además, siempre recibe muchos halagos de que es una gran empresaria, el modo en que hace las publicidades, cómo se maneja con los negocios. Y ahora con esta nueva serie Vertical, que bueno, hay que esperar para cuando hay fecha de estreno, chicos. Discúlpeme, pero me niego a ver una serie Vertical, no puedo, ¿no? Es algo que no. Estoy negado, llámenme viejo, todo lo que quieran, pero estoy negado a ver una serie en formato vertical, ¿no? Bueno, cuesta. O sea, sí, te entiendo, pero bueno, es lo que se viene, parece. Lamentablemente. Y es relativamente cómodo, porque yo soy la que prende la tele y se duerme. O sea, claro. Entonces, como que capaz con el celu lo pongo ahí en la almohada y porque es cero esfuerzo físico, ni siquiera lo sostengo al teléfono, estoy así. Ay, que era la sueca, la novia de Maxi López, porque mirá si se tienen que besar de nuevo en la serie Wanda con Maxi, o sea, pobre la sueca que está ahí con sus bebés, recién ahí toda parturienta, veremos, y sus deseos de saber. Claro, ya, todo. Ya en Masterchef nada más había un montón de indirectas. Sí, es cierto. Y además Wanda va al filo, ¿no? O sea, va derecho a... ella no se cuida en ese sentido, porque ella va y bueno, va... Es filosa. Wanda lo que se tiene que llevar es filosa. Y otra filosa que les cuento que se viene es Madonna, un ícono del pop que después de 7 años promete lanzar un nuevo disco para este 2026. Vuelve la reina del pop, vuelve, chicos. Todavía no se sabe exactamente cuándo, ya en 2025, ella había dicho que en 2026 iba a sacar un nuevo disco, que es la parte 2 de su famoso disco, que acá lo leo para pronunciarlo exactamente como es Confessions on a Dance Floor, que sería parte 2, que este álbum discazo, la verdad discazo, tiene por ejemplo temas como Hang Up, que es este tema que utiliza un sample de ABBA, la canción esta de Give Me, Give Me, Give Me. Bueno, es esa canción. Esta sería como la continuación de ese tremendo álbum. Todavía no tiene fecha de estreno tampoco. Es como decía Luchi, el regreso de Madonna después de 7 años de sacar un disco nuevo, capaz que tour, no sé, ojalá. ¿Se acuerdan de ese tour gratuito que hizo en Río de Janeiro? Sí, impresionante. ¿Cómo olvidar a Madonna? Un ícono, la reina, es la reina del pop, indiscutida. Hablando de servir, ella sirve el plato, y lo que pasó fue que ahora en su página web se volvió como totalmente negra, oscura, con una imagen de lo que sería supuestamente tal vez la nueva portada del álbum, que son 2 piernas abiertas y un parlante todo así brilloso rosado en medio de las piernas, y también eliminó, como siempre hacen ahora los famosos, no sé por qué, cómo surgió, ves, ahí está, lo vemos, esas es supuestamente la portada del nuevo disco, supuestamente. Y también en sus redes sociales eliminó sus fotos y cambió su foto de perfil. No hacen los artistas. Bad Bunny hizo lo mismo en su y Taylor Swift también, o sea, no sé a qué se debe, capaz que bueno, es como la forma ahora de... Es una movida de anunciar algo. Sí, anunciar algo. Yo los adolescentes lo veo que también no tienen... te siguen y vos entras a ver, no hay una foto, o sea, uno sube esta foto del encuentro familiar, pero... No se puede estoquear. No sé, claro, no suben nada, que es como una moda. ¿No? Parece, o sea, no sé, yo quedé ya vieja para eso, chicos, y no soy muy vieja, pero yo tampoco lo entiendo. No soy de publicar mucho, pero tampoco de no publicar nada. Que no solo lo vemos en nosotros, los comunes, los mortales, pero hasta los famosos. Pero los famosos, sí, llama la atención, porque lo vi también con Bad Bunny cuando anunció su nueva gira y demás, y ahora lo vemos con Madonna, que borró cassette directamente, pero esta es una de las canciones que va a sacar en su próximo álbum. Tenemos ahí un poquito. Que es como un remake, ¿no? Si se quiere, de lo que fue
lanzamiento en 2005. Confessions on a Dance Floor, claro, que fue hace ya más de 10, 2005. 2005. Sí, y lo último de ella había sido... En 2019. Sí, lo último de ella había sido Madame X, ¿no? En el 2019, ya 7 años atrás. Bueno, único, ¿no? 67 años para Madonna que sigue... Que en su página web está esto, digamos, esta foto con una... Escuchábamos de fondo, ahora nos vamos a callar para escuchar. Es como una pista que tal vez es como parte del álbum. A ver, escuchemos. Es impresionante este nuevo adelanto de Madonna que causa muchísimas expectativas entre todos sus fanáticos, que hace prácticamente 7 años no tienen nuevas canciones y siempre se espera algo de ellos. Y sobre todo esta previa que hacen en las redes sociales, cómo empiezan a instalarse, van dando pistas todo el tiempo de lo que se viene y seguramente va a ser un éxito. Sí, además ella en plena vigencia, ¿no? O sea, 67 años tiene Madonna y tiene todavía una carrera por delante con todo lo que también fue, ¿no? Toda su carrera, históricamente una gran artista que, bueno, tiene mucho por dar todavía, ¿no? Sí, que a mí me gustó mucho. O sea, yo leía los temas los nombres de los temas y no los recordaba, digamos, y los puse en Spotify para decir, tipo, che, pero lo tengo que conocer. Y obviamente sí los conocí y al toque era como sí. Bueno, chicos, me llega que hay fecha de estreno ya para lo que va a ser el nuevo álbum de Madonna. Se va a estrenar el próximo 3 de julio. El nuevo álbum de Madonna, todos expectantes. Comienza la cuenta regresiva para escuchar esos nuevos temas, esas nuevas versiones que va a hacer y que va a servir Madonna, la reina del pop indiscutida. ¿Ves? Ayer se subió esto y hoy ya dio la fecha. Claro. Como va de a poquito, claro, no tira todo. No tira, es progresivo el tema, ¿no? Cambias la estética de las redes sociales, después sacas la portada del disco, después anuncias la fecha y de a poquito va avanzando la cuestión. Y nosotros ahí pendientes. Vamos a estar pendientes de lo que se viene y también lo que se viene son todas las perlitas del Mundial, esto que siempre nos trae Álvaro, que nosotros queremos conocer porque somos súper curiosos. Estamos en un año mundialista, la Copa del Mundo arranca en el mes de junio y ya nos empezamos a preparar y a conocer también todas esas historias que hay en todos estos años de Mundial. 56 días, hablabas recién de cuenta regresiva. Si tenemos una cuenta regresiva es para la Copa del Mundo que está más cerca que nunca. Ayer les conté del Mundial de Uruguay 1930, lo que había significado el primer Mundial de la historia, todo lo que habíamos hablado de un fútbol totalmente distinto. Bueno, seguimos en esta cronología, en este repaso cronológico. El segundo Mundial de la historia fue en 1934 con Italia como gran protagonista en aquel momento. Italia recibió esa Copa del Mundo y tiene realmente un montón de particularidades, un montón de cosas para mencionar en este bloque mundialista. Fue el primer mundial con eliminación directa, digamos, no hubo fase de grupos como había habido en Uruguay 1930 y como después el formato terminó adecuándose a una fase de grupos y luego eliminación directa. Fueron 16 las selecciones participantes, pero es un mundial que no tuvo tanto que ver con el fútbol, ¿no? Estamos hablando, 1934, Europa, un contexto que ya habíamos mencionado anteriormente, 1930, bueno, se jugó en Uruguay y se escapó un poquito de ese ruido que había en Europa entre crisis y entre guerras. Estaba toda la fase previa, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1934 fue un mundial bastante polémico. Ya llamaba la atención el año, ¿no? Sí. O sea, siempre cada 4 años los mundiales, era una decisión por parte de la FIFA que se había conformado en ese momento. Exactamente, sí, la FIFA tenía 30 años de vida para ese momento y también copiando un poco lo que eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se jugaban cada 4 años, también se decide esto en los mundiales. Seguimos con las placas, si quieren, como para ir dándole un poco de manija a esta cuestión. 16 selecciones se jugaron, digamos, clasificatorias en aquel mundial y fueron 16 las selecciones que quedaron con ausencia de Uruguay. Uruguay se negó a ir, primero que nada, porque Italia en su momento no había ido al Mundial de Uruguay, se había negado Italia justamente, y Uruguay dijo, no, ustedes no vinieron, nosotros no vamos a ir tampoco. Rencorosos los uruguayos, míralos vos. Por suerte muy maduros las dirigencias. Sí, la verdad. Estuvieron bastante maduros a la hora de decidir. Y fue el único Mundial en la historia donde no estuvo el campeón defensor, donde no defendió el título el campeón anterior. Claro, porque le habían dado el título, bueno, se lo había ganado Uruguay, perdón, se me escapó, y después, bueno, finalmente decidieron no ir en 1934 a Italia.
Italia directamente. Sí. En 1930, en su momento, Uruguay había recibido este mundial. Habían sido 9 las selecciones americanas, en este caso fueron 2. Solo Argentina y Brasil participaron. Las mismas dificultades que habían tenido para viajar a Italia las selecciones sudamericanas, ¿no? Semanas enteras subidas a un barco y demás, bueno, todo lo que termina pasando en ese sentido. Y por supuesto la realidad de que también era un contexto bastante complicado. En Italia estaba Benito Mussolini, ¿no? Como el dictador en aquel momento, que estaba quizás en su auge, en un momento donde se exaltaba mucho el nacionalismo en Italia y demás, y realmente fue una Europa que estaba tensionada. También estaba Hitler en Alemania, entonces marcaba un poco el tempo de un continente europeo que estaba dominado, digamos, por el fascismo. Sí, la asunción del fascismo en esas épocas, 1934, me recuerda a mis clases de historia. En el caso de Alemania, por ejemplo, recién estaba entrando en el gobierno Adolf Hitler con el Partido Nacional Socialista Alemán, con el partido nazi, y Benito Mussolini también, y en España también Francisco Franco, que estaba ahí como también ya entrando en este momento político bastante oscuro de Europa. Una época transversal para la historia y sobre todo para el fútbol, que a pesar de los contextos socioeconómicos, geopolíticos y demás, resistía todavía y se hacían este tipo de encuentros. Y se seguía dando esto. Después se jugaría el Mundial en 1938 en Francia y bueno, a partir de ahí se suspende un poco el tema mundialista porque claro, explotó la Guerra Mundial en 1939 y tenemos estas cosas. Mussolini en su momento también ejerció mucha presión política ante la FIFA y termina imponiendo a Italia como sede para jugarse el Mundial. Italia también se clasifica a este Mundial, o sea, Italia juega una clasificatoria también muy maniatada por temas, por arreglos en general, porque Italia juega una eliminatoria contra Grecia. Juega el primer partido en Italia, gana 4-0 y tenía que ir a Grecia a jugar el partido de vuelta, un partido que nunca se jugó. Mussolini termina arreglando por atrás para que el partido no se juegue y termina justamente imponiendo a su país como sede. Bueno, Mussolini, un nacionalista con todas las letras, ve la oportunidad de tener un mundial de fútbol en Italia para exaltar justamente ese nacionalismo y darle esta manija, ¿no? a su dictadura. Claro, o sea, me llama la atención porque recae sobre lo mismo. Nunca solo hablamos de fútbol, también la política por detrás, muy aliado con este hasta tema. El día de hoy, ¿no? O sea, hasta el día de hoy sigue siendo muy importante. Hoy uno lo ve hacia atrás y dice, bueno, 1930, otra época. No, hasta el día de hoy, hasta el Mundial de Qatar y todo lo que pasa en los mundiales tiene mucho que ver con la política. También Mussolini, obviamente, no solo en la elección de la sede, sino también puertas adentro, ¿no? Al equipo fue decir, bueno, muchachos, ganamos este mundial. Chao. Sí, exactamente, sí. Gloria a muerte fue, digamos, el lema de esta Copa del Mundo, que tuvo la participación de Argentina y Brasil, como decíamos anteriormente. Se presentaron Argentina y Brasil con equipos alternativos, ¿no? En aquel momento, muchos jugadores de Argentina y Brasil en su momento terminan viajando con estos equipos alternativos, también en una medida de protesta respecto a que el Mundial se juegue en Europa, y también había algo, Uruguay también en su momento estaba en contra del régimen de Mussolini, ¿no? También había algo en este sentido, como un intento de boicotear el Mundial 1934 por todo lo que estaba pasando, ¿no? Che, igual, sin presiones, muchachos, ¿no? Gloria o muerte. Claro, súper categórico Mussolini a la hora de, bueno, vayan a jugar, pero acá si no vuelven con la copa, ni vuelvan, digamos. Sí, ya les voy a contar un par de cositas también que fueron pasando a lo largo de los partidos. Realmente fuerte. Bueno, Argentina y Brasil, que fueron con equipos alternativos, que viajaron en barcos 2 semanas, se volvieron a los 3 días. Llegaron, jugaron el partido, Argentina pierde 3-2 contra Suecia, Brasil 3-1 contra España, y se vuelven porque era eliminación directa. Entonces, si vos perdías el primer partido, a la casa, y se vuelven. Muy triste. Muy triste. Bueno, menos mal que en esa época no era como tan transmitido, sino, ¿sabes qué? Todos depresivos. No, pero imagínate, o sea, llegás y volvés 15 días arriba de un barco y a los 3 días te tenés que pegar la vuelta. Tuviste más en barco que más en el barco que en Italia. Y además esto le posibilitó a Italia, como sabemos, en Sudamérica hay muchas raíces italianas, ¿no? Sobre todo en Argentina, es un país donde muchos inmigrantes italianos han venido al país, y esto le dio la posibilidad a Italia de arbitrariamente y incumpliendo los reglamentos nacionalizar a 4 jugadores argentinos que terminaron siendo muy importantes en la Copa del Mundo y en este campeonato para Italia. Nacionaliza jugadores en aquel momento
eran distintas las reglas. Hoy vos para nacionalizar, por ejemplo, Italia quiere nacionalizar a un argentino, ese jugador argentino tiene que tener menos de 3 partidos jugados con la selección y demás. Bueno, en aquel momento vos tendrías que haber, por ejemplo, Italia quería nacionalizar a un jugador, ese jugador no tendría que haber jugado por lo menos en los últimos 4 años en Argentina. Esto no pasó, porque Italia termina nacionalizando a 3 jugadores subcampeones del mundo con Argentina en el Mundial anterior. O sea, habían jugado hace no mucho tiempo con la selección argentina, y hay muchos protagonistas principales de esta historia que son argentinos, que ya los vamos a ir contando, ¿no? Como metiéndonos en ese sentido. Pasamos a la siguiente placa, que bueno, habla justamente de esto, ¿no? Los sudamericanos eliminados y el regreso inmediato a casa después de haber jugado solo un partido. ¿A quién eliminaron primero? ¿A Argentina o a Brasil? Argentina y Brasil creo que jugaron un día Argentina y el otro día Brasil. O sea, se volvieron en la misma ronda. Esperen, muchachos. ¿Compartieron barquito? Claro, no se vayan todavía, esperen al partido de mañana a ver si también nos pegamos la vuelta con ustedes. Sí. Bueno, tal vez en ese momento, Argentina había tenido una gran presentación en 1930. Había salido subcampeona. Había salido subcampeona y tal vez se esperaba que defienda ese título. Ya se lo veía como una selección fuerte. Sí, ya era una selección importante. Pero con el equipo alternativo. Pero claro, con un equipo alternativo, porque también se estaba profesionalizando el fútbol en Argentina. Entonces fue como muchos decidieron quedarse a jugar en el país porque les pagaban que ir a jugar con la selección también. No había un tema en ese sentido. Pasamos a la siguiente placa y acá ya nos metemos derecho a cómo se movió el régimen de Mussolini en aquel momento con la selección italiana. Amenazas constantemente, ¿no? Días antes, en la concentración de que empiece el Mundial, Mussolini se presenta en la concentración y le dice, muchachos, le dice también al técnico, en aquel momento el técnico llamado Vittorio Pozzo, le dice al entrenador que usted es el único responsable de la victoria, usted es el único responsable del éxito, presiones, pero también del fracaso. Y se las va a ver conmigo si Italia no gana este mundial. Fue una de las cosas que también se replicaron al capitán italiano Giuseppe Meazza, y había como una presión constante por parte de Mussolini, amenazas constantes a los futbolistas y al cuerpo técnico. O sea, sin presiones fue Mussolini, para nada. chicos. O sea, no los quiero presionar a que ganen el partido, pero todo va a depender de ustedes. El rey de la comunicación asertiva, por suerte. Y aparte la presión para los mismos jugadores, para el entrenador y demás, y para el público que estaba ahí, o sea, todo tenso, todo pero tenso. Veíamos el fútbol. Hay otro testimonio de Giuseppe Meazza, que era el capitán del equipo en aquel momento, que dice, ganan o... ¿no? Fue algo que literalmente Mussolini se presentó en la concentración y se lo dijo a los jugadores. Y esta otra particularidad que habla un poco de la época, ¿no? Los equipos hacían el saludo fascista antes de los partidos, saludo que ven allí justamente en la pantalla, porque Mussolini estaba en los palcos en todos los encuentros, y había como un saludo hacia el palco donde estaba el presidente en aquel momento, el dictador de Italia en aquel entonces. Bueno, todos los equipos realizaban, según cuentan, no hay mucho consenso alrededor de esto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, algunos dicen que era solo Alemania e Italia los que lo hacían, otros dicen que eran todos los equipos, pero bueno, se dice que antes de los partidos había el saludo fascista hacia Mussolini que estaba en los palcos. Ay, Dios mío. Algo sumamente polémico si lo hicieran hoy, sería totalmente aberrante. Está prohibido, está prohibido hacerlo en Europa, digamos, no podés hacer porque vas preso directamente. Total. Y bueno, acá está la historia de Luis Felipe Monti, que es uno de los argentinos que fue nacionalizado, que se acuerdan que yo les conté ayer que los uruguayos amenazaban de muerte a los jugadores argentinos si ganaban el partido. Bueno, Monti cuenta años después que no entendía nada, o sea que él en el Mundial 1930 había sido amenazado de muerte si ganaba el partido, y después fue amenazado de muerte si pobrecito, él iba a jugar al fútbol. O sea, había que ir a jugar al fútbol con una presión de dictadores de otras selecciones y y el contexto político que estábamos atravesando a nivel global era realmente complicado, pero aún así los muchachos se ponían la camiseta y dice, voy a defender a mi selección, a mi país, voy a jugar con todo. Hoy la situación de Italia es diferente, ni siquiera va al Mundial. Ni siquiera va al Mundial, no es verdad. Pero bueno, esto, la situación de Monti, que también por este testimonio, este jugador argentino que brindó estas entrevistas en medios argentinos, como que también destapó la olla de todo lo que había pasado en ese Mundial. Pasamos a la siguiente placa, porque no solo era con los jugadores y con los árbitros, sino también con los jugadores y con el cuerpo técnico, sino también con los árbitros. Mussolini se había visto con el árbitro de la final, que tengo el nombre por acá, Oldrich Nejedli, que era un árbitro sueco,
que dirigió la final y bueno, había cenado con Mussolini unos días antes del partido y demás, y se hablaba de un partido que estaba arreglado. Monti, también este jugador argentino que les dije recién, relata también algo que es insólito, que es realmente increíble. Él en el primer tiempo hace una falta de penal, ¿no? Lo dice Monti, efectivamente era una falta de penal, o sea, lo tendrían que haber quizás expulsado y cobrar el penal a favor de Checoslovaquia, que fue el país que llegó a la final justamente, y que en el entretiempo el propio Mussolini bajó y le dijo a Monti: ¿qué estás haciendo, hermano? Ay, ¿cómo vas a hacer esa falta dentro del área? Tremendo, sí, ¿cómo vas a hacer esa falta dentro del área? Yo tengo el árbitro arreglado, pero si vos volvés a hacer esa falta, la va a tener que cobrar, tenés que tratar de colaborar con eso. Bueno, otro testimonio realmente tremendo, ¿no? De lo que era el fútbol en aquel momento y lo que fue ese mundial en Italia. Bueno, por lo menos Mussolini puso la plata, ¿no? Sí. O sea, pero es como, bueno, él dijo, voy a arreglar el árbitro, al menos eso, colaboró. Todas estas curiosidades a mí me llaman la atención, pero a veces digo, bueno, cambiamos de época, pero los modos por ahí, siguen medio vigentes parecido. En algunos casos. Son medio parecidos los modos de operar. Totalmente, y además, por ejemplo, decíamos lo de la sede recién. Hasta el día de hoy hay presiones en la FIFA, países que ponen más plata, países que presionan para que los mundiales se jueguen justamente en su territorio. Bueno, vamos a la última placa e Italia ganaría aquel partido. Este testimonio que les conté de Monti en el entretiempo, el partido estaba 0-0. Italia después termina ganando el partido 2-1, con testimonios también de los checoslovacos que habían sido golpeados por parte de los jugadores italianos. Muchos dicen también que en algunos partidos había jugadores de rivales de Italia que salían con fracturas, con costillas rotas por el juego sucio de los italianos, pero el árbitro siga, acá no pasó nada. Italia termina ganando el mundial, le gana 2-1 la final a Checoslovaquia y es campeón, borda la primera de sus 4 estrellas. Italia tiene 4 mundiales ganados con Mussolini como gran protagonista, y también en los medios, en los diarios italianos, la Gazzetta dello Sport, que es uno de los diarios más importantes de Italia en lo deportivo, puso a Mussolini en las portadas, ¿no? del mundial, como si él hubiera sido uno de los grandes protagonistas. Italia fue campeón de aquel mundial, realmente muy polémico. No, y cómo me llama la atención, ¿no? Todo esto que se empieza a conocer y cómo el fútbol siempre toma un rol protagónico en escenarios complicados de ciertos países. Ya lo decíamos, 1930 con Uruguay, después con Italia, que termina campeón también. O sea, los mundiales como que dejan, o te desnudan o tapan algo. Y después viene también el de Argentina, quiero que me cuentes después cómo se empieza a preparar. Vamos a llegar. Mañana les traigo Francia 1938 y de así vamos en el camino mundialista que, bueno, el de mañana, el que les voy a traer mañana, Francia 1938, fue el último antes de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Y hoy hay fútbol, rápido, Álvaro, antes de terminar. Sí, ayer jugó Boca, le pegó un baile 3-0 a Barcelona. Voy a hablar en por 2 ahora. Así, están esperando todos los bosteros en el chat que diga, che, ganó Boca 3-0, qué baile. Les debo el análisis, le pegó un baile a Barcelona de Ecuador. Hoy juega River contra Carabobo de Venezuela en el Estadio Monumental por la Copa Sudamericana. Ayer me confundí, les dije que jugaba el Bayern Múnich contra el Real Madrid, jugó el Atlético Madrid contra el Barcelona, partidazo. El Atlético Madrid se metió en semifinales, el Paris Saint-Germain también. Ya hay 2 semifinalistas de la Champions. Hoy juega Arsenal contra Sporting Lisboa, ganó el Arsenal 1-0 la ida, y Bayern Múnich contra el Real Madrid, ganó el equipo alemán 2-1 la ida. Juega River a la noche y creo que no me falta nada. Y para el fútbol salteño juega Gimnasia y Tiro a las 2 de la tarde en Copa Argentina contra Gimnasia de Mendoza, en un partido muy esperado porque Gimnasia nunca avanzó más allá de los 32 avos de final, así que los fanáticos del Albo van a estar atentos. Estamos haciendo... Claro. Vamos en por 2 ahora, sí. Hay fútbol para ver hoy, y también a todos nuestros amigos, porque hay comentarios también, todos los que nos están mirando. Llegamos en a el 50 chat. Me gustas hoy, Tremendo, bien. Mira, ahí está Silvina Cano, Teresita, nos están mirando. Qué tema importante para concientizar a toda la sociedad. Desde Güemes nos está mirando, ahí chicos, desde Mi Pago. Lucas presente, siempre. Lucas ya es un amigo de la casa. Un amigo de la casa, sí, totalmente. Le mando un saludo. Está Adela, Emilce, Tina, un montón de amigos en el chat. Agustín, qué pedazo de producción. Sí, la verdad que sí, qué pedazo de producción. Es todo. Tope de gama. Tope de gama. Grace, que también nos está mirando. Me acuerdo de Grace porque se va a ver los BTS que ella comentó el otro día, que se
compró la entrada. Verdad, sí, ella va a estar y yo no me quiero olvidar de decir que pueden seguir toda esta información por el sitio web del Tribuno, eltribuno.com, y también a través del papel, especialmente hoy que juega el Albo a las 2 de la tarde, vamos a estar cubriendo el minuto a minuto. Perfecto, bueno. Atentos, Sí, entonces. y en nuestras redes también, el Tribuno Salta, en Instagram, para enterarse de absolutamente todo y para estar informados, ¿no? Y nosotros nos vemos mañana, ya palpitando lo que va a ser el fin de semana, muy cerquita, a un pasito del viernes, mañana jueves todos esperan seguramente. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue Tal Cual, nos vemos mañana. Gracias, chicos, hasta mañana. En nuestro centro médico contamos con el consultorio de demanda espontánea, un espacio pensado para que nuestros asegurados puedan acceder a atención médica sin turno previo. De lunes a viernes, de 9 a 20 horas en el centro médico, nuestros especialistas están disponibles para brindarte controles de salud, consultas de resolución ambulatoria, certificados médicos y prescripción de recetas. La atención es por orden de llegada, con el profesional asignado al consultorio en ese momento. Ante cualquier duda, podés consultar la agenda. El consultorio de demanda espontánea es otro beneficio exclusivo para nuestros asegurados del Coseguro Altos de Salta. Con los changos, ¿no? Tranquilo, solamente falta comprar. Hermano, te he hecho pie de jubilación ya, ¿no? ¡Ey! Yo me encargo. Cielos rasos de PVC, resistentes a la humedad, sin mantenimiento y con instalación rápida. Tu quincho listo para disfrutar sin complicarte. ¿Y qué te dije? Ahora sí que es otra cosa, ¿no? Y muy fácil de limpiar. NSA, en cada espacio, un estilo a medida. UCASAL, más que una universidad, es una experiencia que se vive, que inspira y acompaña, donde cada rincón guarda una historia y cada experiencia deja huella. Viví la experiencia UCASAL.